¿Alguien que quiera? ¿Vale? He visto, ya me habéis enviado alguna cosa. David me ha enviado alguna cosa y alguien más ha enviado cosas. Os iré haciendo comentarios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hola Vale. Isaac, buenos días. Hola, David. Oye, una cosa, Dime. nada, a nivel de funcionamiento, que me parece, o sea, yo he entrado al enlace de los días anteriores sin ningún problema, pero normalmente recibimos un correo de ¿Mm? acceso a la sesión del día y no lo hemos recibido hoy. Entonces, te lo digo porque igual hay gente que entra más tarde, por lo que sea, o lo que, ¿vale? Pues es que eso lo desconozco. A lo mejor Sí, sí. no, que se encargará, supongo, el IAP de Sí, lo que enviarlo. pasa es que como hoy Fernando no podía, a lo mejor, vale, le voy a mandar un correíto a Cristina. Lo que pasa es que en principio el enlace es siempre el mismo. Claro, claro. O sea, yo entro igual que estamos entrando todos, ¿no? Ahora, Exacto, vale. el enlace es siempre el mismo, pero bueno, se lo envío, gracias David por avisarme, Ah, se lo envío a Cristina y a Fernando a ver si están. Espera, perdón. Vale, y aparte de eso, ¿alguna cosa más? no, yo por mi parte no. ¿Alguna duda con respecto a lo de ayer? Vale, le paso esto. Es que yo no os lo puedo pasar porque no tengo las direcciones de mail, entonces no os lo puedo, no os lo puedo pasar, ¿vale? Yo una duda, Isaac, buenos días. Dime, buenos Bueno, una días. duda, más o menos ayer la planteé, pero luego ayer decíamos, bueno, decías en principio que en la web deberíamos ser concretos y ser fieles al objetivo que buscamos con la web, ¿no? Entonces, Sí. en este caso, el objetivo más o menos común para todos, generalizando, suele ser vender, ¿no? Vender. En algunos Mm, otros casos puede ser posicionarse, darte visibilidad y demás. ujú. Pero, claro, a mí me surgía con lo de no redundar en la información, que yo al principio pensaba, bueno, nunca está de más que haya por ejemplo, una pestaña que hoy se me ha ocurrido poner una pestaña de galería quizás, porque nuestro trabajo de espectáculos pues también en cierta manera es muy visual y se puede lucir más en imágenes más que en palabras. Entonces, pensando en lo que decía, si era redundante o no, claro, por otro lado se me ocurría que quizás, por ejemplo, cuando yo visito a un cliente, voy a un hotel a venderle espectáculos para su temporada de comuniones, de Ujú. bautizos, bodas, etcétera, Sí. pues es muy práctico llevarte la tablet o llevarte, si no tienen el ordenador allá a mano, y enseñarle lo que haces a través de imágenes o a través de... Quiero decir que puedes entrar más al detalle como un portfolio que llevas tú, que igual en la web eso, como decíamos ayer, igual es redundante de cara a la venta, el objetivo de la web, pero quizá como herramienta de dossier, de mostrar cuando vas a visitar a un cliente, el que esté también, que esté en la web es muy cómodo y a lo mejor no tan cómodo operativamente para la venta, pero sí en ese momento para enseñárselo al cliente. Entonces, ayer estaba pensando en esto, ¿no? Si todo lo que se cuelga no es necesario para la venta, no es necesario que esté, pero también me puede servir para visitas a clientes. Esa es la duda que tenía un poco por encima, vamos. Vale. Yo te doy vuelvo a repetiros y os repito un poco lo que os he estado diciendo estos días. Yo lo que os transmito son mis opiniones y mis experiencias de lo que sé que funciona o no funciona, ¿vale? Y te Vale, voy a poner un ejemplo, Aaron, que es bastante significativo, ¿vale? Nosotros sí, llevamos 7 años haciendo webs, ¿vale? Aproximadamente, y no me lo sé, ¿eh? Seguro que si mis compañeros me estuvieran oyendo me dirían, no, son no sé cuántas. No, no lo sé, ¿vale? Aproximadamente entre webs nosotros hacemos desarrollo propio y desarrollo para otra gente, ¿vale? Que no podemos decir que lo hemos hecho nosotros, ¿sí? Pero sí, aproximadamente en estos 7 años habremos hecho, nos acercaremos a las 500 webs, más o menos, ¿vale? Desarrolladas. Si yo te voy a vender a ti una tienda online, ¿vale? ¿Para ti es significativo que yo te diga que he hecho la web de El Justicia de Aragón? pues no. Vale, pues te acabas de contestar a tu pregunta. Entonces, yo a nivel de empresa puedo poner en mi web
que he hecho la web del Justicia de Aragón y que he hecho mis 10 o mis 5 clientes que pueden ser más representativos. Pero yo cuando mando un presupuesto de alguien que le hago una web de comercio electrónico, le mando 5, 6, 7, 10 webs que son tiendas online. Y si encima tengo tiendas online que tienen algo que ver con su negocio, le mando esas tiendas online. ¿Vale? Sin embargo, si mañana presento un concurso público en el cual me dicen, tiene que poner esto, ¿cómo se llama? Experiencia aprobada, y es para el gobierno de Aragón, pues sí que va a estar muy guay que sepan que les he hecho la web del Justicia de Aragón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues no sé si te estoy contestando a la pregunta o no. Es decir, yo le doy al cliente lo que realmente le aporta valor y a mí, como empresa, me da un plus de cara al cliente. Yo a una empresa que se dedica a la venta de zapatos en Illueca, decirle que he hecho la web del Justicia de Aragón, se la va a traer al pairo. Decirle que he hecho una web de una empresa de venta de ropa o una web de una empresa de venta de, no sé, de artículos del hogar o de una web de, no sé, de panadería, pues a lo mejor puedes decir, bueno, pues tiene experiencia en el desarrollo de venta, ¿vale? De webs para la venta. Entonces, pues digo que cada cliente va a necesitar eso. Por eso un portfolio general yo no lo veo. Y nosotros tenemos nuestro portfolio de e-commerce, nuestro portfolio de trabajos normales, nuestro portfolio. Y cuando un cliente nos pide un portfolio, ¿vale? Es muy típico, ¿no? Enviarnos un portfolio. Digo, vaya, pero ¿un portfolio de qué? ¿Vale? Si yo gestiono las redes sociales de un montón de gente, mi empresa, y tú no me estás pidiendo nada de redes sociales, ¿para qué te voy a contar que tenemos una persona que se dedica a gestionar las redes sociales? Si a ti te da igual, si no es lo que quieres, ¿vale? Entonces no le demos al cliente aquella información que no quiere, porque yo soy de la opinión, ¿vale? De que lo vamos a despistar. ¿Vale? Y al final lo abrumamos con demasiada información y al final el cliente no sabe lo que ha entrado a buscar, ¿vale? Entonces, por eso te digo que un portfolio, una historia, sí, vale, genial. ¿Lo quieres colgar en la web? Genial, pues colgarlo en una zona que no se vea, que si yo soy un cliente me envíes un enlace, o utiliza otro tipo de herramientas como puede ser Slicer o puede ser Isu o pueden ser herramientas de esta para tener eso colgado. Yo no te digo que no uses internet para tenerlo colgado y accesible, o un enlace de Dropbox o de Google Drive, ¿eh? Para que se baje un PDF, o sea, Sí. y te olvidas de todo, ¿vale? O sea, no me refiero a que no tenga que tener esa información, que sí que la debo de tener, pero yo lo que me refiero es que cuando yo entro en la web, lo ideal, y vuelvo a repetir que es una opinión, lo ideal es dejarle ver o enseñarle a la gente aquella información que realmente quiere ver y para lo que realmente se está conectando con nosotros. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Sí. ¿Más cosas? ¿No? Vale. Bien, ayer nos quedamos, si recordáis, vamos a intentar, estuvimos hablando un poco de lo que era el árbol de contenidos y demás, que es realmente complejo y que, repito, lo que vamos a hacer o mi intención es que veáis qué cosas necesito hacer en la web o necesito tener en mi web para que luego cuando nosotros vayamos a plasmar esto dentro de nuestro WordPress, dentro de nuestro PrestaShop, dentro de nuestro herramienta X, ¿vale? Lo tengamos claro y no tengamos que ir improvisando, ¿sí? Y es más, hoy vamos a bajar todavía más el nivel y va más abajo y vamos a bajar a cada una de las partes dentro de nuestra web y vamos a definir las partes que son realmente importantes y vamos a pensar qué cosas tenemos que colocar en cada una de esas partes, ¿sí? ¿De acuerdo? Venga. Seguimos por aquí, bueno, hablamos de los flujos, si recordáis hablamos de esto y ahora pues nos quedamos aquí en las partes de la web, ¿vale? Cuando estamos viendo un diseño web, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que el diseño web, hoy en día el desarrollo web o el diseño web, o llamarlo como queráis, está
más o menos basado en muchas premisas, unas cuantas premisas que iremos viendo, pero básicamente se basa en una serie de zonas o de partes de mi web que se denominan partes fijas, ¿vale? Y otras zonas de mi web que se denominan partes móviles o partes cambiantes, ¿vale? Es decir, ¿quién me puede decir una parte de mi web, ¿vale? Que a lo largo de toda mi web, o de todo el contenido, de toda la web que yo tengo, es igual o es similar. ¿Alguien El se le menú. ocurre alguna? El menú, ¿no? O sea, la parte de arriba para ¿Y poder navegar en eso sabéis cómo se llama? Cabecera, la cabecera. La cabecera. La cabecera suele ser estándar en toda mi web. Es lo que nosotros llamamos una parte fija, ¿vale? ¿Sí? Entonces, claro, si es una parte fija, ¿es una parte importante o no? Sí, claro. Sí, porque Es una eso parte es muy importante. Y es una parte que dentro del diseño web tenemos que destinarle, y le vamos a destinar el tiempo importante como para decidir cómo montar nuestro menú y qué cosas van en la cabecera, ¿sí? Básicamente porque la cabecera va a ser lo primero que el cliente se encuentre, ¿vale? ¿Sí? Otra parte fija que sepáis o que creáis que es fija. El pie de página. el pie de Sí. página, ¿no? El pie de página. El pie de página es la otra parte que es fija. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el pie de página y entre la cabecera? Pues que normalmente el pie de página no se ve. Y el pie de página solamente se va a ver cuando yo haga scroll o suba la página. Entonces, en el momento en que yo suba la página, veré el pie de página. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, pregunta tonta. Con respecto a enlaces o entradas o accesos dentro de mi web o dentro de de mi página web, las que tengan más valor para mí, ¿dónde las colocaré? ¿En la cabecera o en el pie? En la cabecera. Se ha respondido tú mismo, en la cabecera. La cabecera, claro. Claro, pero sí, yo, Susana, ya lo sé que me he respondido a mí mismo y yo lo tengo clarísimo, pero los que lo tenéis que tener clarísimo sois vosotros, ¿vale? Sí, está clarísimo. O sea, porque claro, os pongo un ejemplo tonto, ¿vale? Muy tonto. Ostras, somos un gimnasio, ¿vale? Que vendemos, que estamos en el centro de Zaragoza. O, por ejemplo, un ejemplo real. ¿Alguno de vosotros sabía que, no sé si existe todavía, que en Plaza España había una academia de yoga? No. Pues normalmente Lo no lo sabemos. desconocíamos. No. Vale. Claro, ¿cuál era el valor que esa academia de yoga vendía? Además de que eran muy buenos, de que vendía que estaba en el centro de Zaragoza. Y era una academia de yoga que sus mayores clientes estaban entre las 2 y las 5 de la tarde. Gente de oficinas, gente que trabajaba en el centro y que se iba a hacer su clase de yoga al mediodía. ¿Vale? Sí. Pues yo considero, ya os digo que esto es una opinión, que poner la dirección del centro en el pie de página y no colocarla en la cabecera es un error. Porque si estás vendiendo que estás en el centro de Zaragoza, tiene que verse en la cabecera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Vale? Sin embargo, hay una, voy a llamarlo tendencia, que ya cada día más se está quitando, porque lógicamente hay una tendencia que vosotros seguro que conocéis, y es la tendencia de colocación de las redes sociales. ¿Dónde se tiende a colocar los iconos de las redes sociales? Ahora En el mismo. pie, en el pie. Aaron dice en el pie, Susana ha dicho. Antes se veía mucho abajo, pero ahora se empieza a ver arriba también, junto al menú. ¿Todos estáis de acuerdo? ¿Todos lo veis así? Yo lo sigo viendo casi siempre en el pie de página, pero vamos, no sé si es una mala práctica. A ver, normalmente,
hubo una temporada que se colocaba arriba, ¿vale? Y ahora aún queda gente que lo sigue colocando arriba, pero se va colocando abajo. ¿Alguien se tira a la piscina y puede suponer por qué? Hombre, pues esto supongo que será como siempre. Si tú las actualizas bastante y quieres que la gente te siga en las redes sociales, lo pondrás arriba. Si tampoco eres muy asiduo a actualizar información allí, pues lo pondrás abajo, ¿no? Eso es lo primero. También Depende ¿Alguna cosa más? también porque te obliga a ver toda tu página antes de llegar ahí a las fotos últimas de Facebook o Instagram o lo que sea, que suele ser lo más Bueno, actualizado. pero eso tampoco me preocupa mucho a mí. A mí, Pero, sí, dime, David. nada, yo si tuviera una tienda online y pusiera las redes sociales, también las pondría abajo porque al final, ¿cuál es mi objetivo? Vender. Entonces, cualquier clic que se vaya a una red social en la que se vaya a perder hacia, por mucho que sea mi página en las redes sociales, pero va a haber contenido de, yo qué sé, de viralización Sí, de que he otros. puesto y después igual sigue navegando en la red social y se ha ido de mi tienda. Entonces, al final Correcto. no es lo que yo Correcto, quería. es decir, claro, si yo pongo las redes sociales arriba, lo que estoy haciendo es darle una puerta de salida a los clientes en un lugar preferente de mi web. No sé si tiene sentido. No lo sé. Lo tendré que valorar. ¿Vale? Lo tendré que valorar. Entonces, por eso os digo bueno, que tanto el pie de página como la cabecera son dos elementos muy importantes dentro de mi web, ¿vale? Y que hablaremos ahora de la colocación, de cómo colocar los objetos, de si los coloco a la derecha, a la izquierda, centrados, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Algún elemento más fijo que conozcáis en las páginas web que se nos esté escapando? Bueno, si es una tienda online, normalmente puede ser un elemento fijo, no en todas las páginas, pero puede ser un elemento fijo el tema de los filtros a la izquierda de Vale, búsqueda. vale. Y después si es... Disculpa. No, dime, perdona. No, y si es un blog, después depende del diseño, pero a lo mejor hay un sidebar a la derecha, o entonces son partes fijas. Exacto. Hay normalmente tres tipos de diseño: los diseños a pantalla completa, diseños con una barra o con un sidebar, que pueden ser los filtros o puede ser lo que sea que va colocado a la izquierda, y en el caso de las páginas tipo blog, tipo de información, ese sidebar va colocado a la derecha, ¿vale? El que ese sidebar vaya colocado a la izquierda o vaya a la derecha, ¿por qué creéis que va colocado a la izquierda o va colocado a la derecha, dependiendo de que sea una tienda online o dependiendo de que sea un blog o una página de información, como decía David? Conteste a alguien que no sea David, que se atreva. No es un reto, lo de que se atreva. Pues yo creo que es como los periódicos, ¿no? Se paga mejor una publicidad a la derecha que a la izquierda porque la mirada tiende hacia la derecha. O sea, que, como que es más cómodo, ¿no? Para el cliente. ¿Cómo? No te entiendo, perdona. A ver si he entendido la pregunta. ¿Que por qué ponen a la izquierda o a la derecha? Claro, o sea, a ver, vamos a ver. Cuando yo entro en un blog o en una página de información, normalmente las barras fijas quedan a la derecha. Y cuando entro en una tienda online o en un sitio de venta, normalmente las barras fijas quedan a la izquierda. ¿Por qué se ponen en un sitio a la izquierda y en otro sitio a la derecha? No sé, para mí es porque para mí la derecha siempre está como más, es más visual. Ahora bien. Pero si entonces la derecha es más visual, ¿por qué no en una tienda online lo pongo a la derecha? Pues sí, la verdad es que no lo sé. No lo sé. ¿Vale? Puede No lo sé. ser por el carrito, porque prefieres que si estás en una tienda online, pues tener el carrito a la derecha y según vas comprando artículos, ¿no? Ese carrito puede crecer y puede pues afectar al sidebar si es que lo tienes también a la derecha. Pero yo no he hablado del carrito. El carrito normalmente se despliega, no sé, no podría afectar, pero bueno, no lo sé.
¿Cómo leemos? Los occidentales. De De izquierda a izquierda a derecha. derecha. Vale, entonces, si mi web es una web que voy a poner información que quiero que lean, ¿vale? Si yo coloco una barra a la izquierda y luego coloco información, dificulto la lectura. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, por eso se coloca la información, se empieza a colocar de izquierda a derecha, ¿vale? Y luego la barra se coloca a la derecha. Mientras que en una tienda online o en un sitio que yo estoy ofreciendo diferentes opciones que aparecen a la derecha, lo que yo hago es utilizo la zona de la izquierda, que es la zona más visible, para seleccionar las opciones que aparecen a la derecha. Es el único sentido, ¿vale? Que tiene a nivel de diseño. ¿Sí? Yo selecciono algo a la izquierda y aparece a la derecha. Por eso los filtros, las categorías, ciertas cosas en una tienda online siempre aparecen a la derecha y sin embargo en un blog aparecen a la izquierda. Al revés, perdón, a la derecha en un blog y a la izquierda en una tienda online. ¿Sí? ¿Vale? Y también, lógicamente, va a ser una zona muy importante y algo que tendremos que trabajar mucho dentro de la información que nosotros queremos poner, ¿vale? Porque va a ser información que vamos a sacar, no, como bien decía David, no en todas las páginas de mi web, pero sí en muchas páginas, en categorías, incluso en páginas de información, o incluso en páginas de ese estilo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, como os pone allí, páginas, partes fijas contra partes móviles, ¿vale? El header o la cabecera, el pie o el footer, en algunos lados los laterales y queda la parte central que es el cuerpo, ¿vale? Tanto las partes fijas, ¿vale? Siempre vamos a jugar con ellas nosotros a nivel de diseño y a nivel de estructura web, como aquellas partes en las cuales vamos a mostrar la información que sí o sí queremos que salga y queremos que salga en todas las páginas, ¿de acuerdo? Si soy una tienda online y mi carrito quiero que aparezca en todas las páginas, pues lo mostraré en la cabecera, ¿vale? Porque quiero que aparezca en todas las páginas. ¿Sí? Vale. Entonces, dentro de esas partes fijas, esas partes fundamentales, tenemos por un lado la cabecera, en la cual normalmente suele ir incluido el menú, ¿vale? Suele ir incluido el menú de opciones, ¿vale? Y por otro lado tenemos pues, los menús laterales y los pies de página. Lógicamente, no todo va a tener el mismo valor, ¿sí? No todo va a tener el mismo valor. Tenemos que contar o tenéis que contar que cuando vosotros desarrolléis una página web o cuando penséis en el diseño de una página web, tenéis que pensar en el espacio que el cliente va a ver en el primer golpe de vista y a partir de allí voy a meter lo que quiero, lo que tiene un valor 10, lo que tiene un valor 8, pues en el primer scroll, lo que tiene un valor 6 en el segundo y lo que tiene un valor 0, pues a lo mejor ni tan siquiera lo meto, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Visto? Vale. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque vamos a tener que decidir y ahora un ejercicio o algo que vamos a empezar a hacer va a ser decidir o seleccionar qué cosas vamos a querer colocar en nuestra cabecera, qué cosas vamos a querer colocar en nuestro pie de página y qué cosas vamos a querer colocar en el menú lateral. ¿Sí? Para que luego esto me ayude a, bueno, pues entre otras cosas, además de todo, diseñar el tema, ¿vale? Y os pongo un ejemplo súper sencillo. Imaginaros que Begoña o Teresa, ¿vale? Por no poner el ejemplo siempre con los mismos compañeros, quieren hacer su web y han decidido, porque les apetece mucho, que su logotipo vaya en el centro de la página web. ¿Sí? ¿Os parece correcto, no? ¿Alguien tiene algún problema porque le pongamos el logo en el centro? En principio es correcto, ¿no? Una decisión, sí. Vale. ¿Esto condiciona para algo el menú?
Hombre, más que nada que no puede estar al mismo ras que el logo, tiene que estar debajo. ¿O Menú. no? No, no, no. Menú, logo, menú. El logo en el centro, partiendo el menú y que haya menú a la izquierda y menú a la derecha. De eso, así hay miles de webs. Y repito, ¿esto condiciona en algo mi menú? Sí, porque todo el mundo, quiero decir, rompe la información. Todo el mundo cuando entra a una web, instintivamente vas al menú arriba, superior, ¿no? Sí, Y bien, pero no quiero sé. decir, ¿cómo condiciona tu web? A nivel estético. Y a nivel funcional. Porque la persona que suele ir a una web para mirarse, por ejemplo, los cursos que tú vas a, no sé, de momento se despista, se puede ir a cualquier otra, ¿no? Digo yo. Bueno, no. Mira, a ver, yo a lo que me estoy refiriendo, que igual no me estoy explicando bien, ¿eh? A ver, fijaros, ¿veis esta web que os estoy enseñando que pone Pueblos Vivos? Esta web tiene el logo en el centro. Vale. Puede ser que despista que cuando pones una cosa en el medio, parece que lo de la izquierda es de un ámbito y lo de la derecha de otro, o que quieres Bueno, hacer sí, una puede ser, diferenciación. ¿vale? Pero ¿qué más condiciona? ¿Hay algún condicionante extra? A nivel diseño, ¿a alguien se le ocurre un condicionante extra un poco tonto? Puede quedar un poco desapercibido lo que es el menú, como en Bueno, esta eso ya página de depende. Pueblos Vivos, que hay que fijarse bien para saber dónde está. Puede ser, puede ser. A mí no me queda especialmente desapercibido. A mí, yo tengo otro problema. O que si cambiamos el tamaño de la ventana, podemos perder de vista el logotipo en determinados dispositivos, no lo sé. Bueno, entonces en ese caso queda en el centro y te vas al menú hamburguesa, así. Ya. Pero es más fácil que todo esto, ¿vale? Y ya sé que estáis pensando, ya empieza de nuevo con sus preguntas trampa. No, no, es que es mucho más fácil. Si yo pongo el menú en el centro, el número de opciones de mi menú tiene que ser par. Ajá, claro, bien. Vaya chorrada, no, diseño. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Pongo 3 en un sitio y 2 en otra? ¿O 5 en un sitio y 4 en otra? ¿Y dónde pongo 5? ¿A la derecha o a la izquierda? No, no. Siempre intento poner cosas pares. Entonces, ostras, la decisión de dónde pongo mi menú, o sea, de dónde pongo el logo dentro de la cabecera, condiciona el menú. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, claro. Sí, de acuerdo, sí. Sin pepinazo. ¿Vale? Entonces, algo tan simple como eso, pues evidentemente a mí que que tengo la web o que estoy haciendo mi web o lo que sea, pues lógicamente me va a condicionar pues al final el menú o cómo quiero que de alguna manera ese menú se comporte, ¿vale? Algo tan simple, vuelvo a compartiros otra imagen, ¿vale? Algo tan simple, ¿vale? Como esto en el cual, ¿vale? Yo tengo aquí una página, cuando me voy aquí, pues por ejemplo a esta de aquí, ¿vale? Fijaros, aquí me sale en blanco y cuando yo hago scroll directamente, ¿vale? Bueno, aparte de salirme el rollo directamente esto me sale y se mete por debajo la página se mete por debajo del menú, ¿vale? Eso, lógicamente, esa forma de trabajar me condiciona al menú, ¿vale? Porque eso implica que mis opciones del menú tienen que tener mucha más importancia porque siempre van a estar visibles, ¿vale? Si por contra, no sé si en esta se van o no se van, yo creo que sí. No, aquí se queda también. Si por contra mis opciones desaparecen, tengo que pensar en que, lógicamente, lo que quiero es acceder a ellas desde otro sitio, ¿vale? Entonces, claro, el menú pasa, evidentemente, a jugar
pues una parte muy importante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Vale, perfecto, gracias. Vale, ¿eh? Si no estáis de acuerdo, no, es broma. Vale, entonces, ¿qué hay en el menú? ¿O qué es el menú? Pues el menú, lógicamente, pues como hablamos, es la parte superior, ¿vale? Y es la parte visible, ¿vale? Y en ese menú, lo que tenemos que cumplir es que debe de identificar nuestra tienda online, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues suele ser relativamente interesante o relativamente importante que aparezca nuestro logotipo o que aparezca el nombre de la tienda o que aparezca algo que realmente haga que la gente sepa dónde está comprando, ¿vale? ¿Sí? Además, como os pone aquí, debe de contener las principales opciones de la tienda, ¿vale? Es decir, desde la parte del menú debemos de darle las opciones al cliente, ¿vale? Para que realmente pueda acceder a todas las partes de la tienda que él quiera llegar. Desde el catálogo, desde la forma de contactar, desde, bueno, todo lo que nosotros consideremos que es importante, ¿vale? Y va a ser la entrada natural que va a tener un cliente para entrar o para acceder a nuestros productos, ¿sí? Y luego, bueno, es posible que dentro de ese menú no pongamos solamente el catálogo, sino que pongamos algún tipo de página que consideremos que es interesante para nuestros clientes. Si por ejemplo, imaginaros que sois, no lo sé, la compañera de ayer, María José, creo que se llamaba. ¿Estás por allí, María José? La de productos ecológicos. ¿Sí? ¿No? No lo sé. Bueno, hablaba ayer de productos psicológicos. Imaginaros que ella no hace envíos, sino que los deja en puntos de recogida, sean estos los que sean. Que ¿vale? sí que está contestado por WhatsApp, por el por chat. el chat. Vale, es que no la veo. Gracias, Aaron. Vale. ¿Puedes abrirte el micrófono? Que tiene problemas con el audio. Vale, bueno, no pasa nada. Yo lo que me refería es que a lo mejor ella al final decide que no envía, sino que los deja en puntos de recogida del tipo que sea, ¿vale? Y a lo mejor, pues para ella es importante tener dentro del menú una opción donde la gente pueda ver de una manera fácil cuáles son sus puntos de recogida. Por ejemplo, no lo sé, ¿vale? Cada uno vamos a tener que decidir dónde colocamos dentro de ese menú lo que hicimos ayer, ¿vale? El catálogo o el árbol web, ¿vale? Dentro de ese árbol web vamos a tener que decidir esas cosas dónde las colocamos a nivel del menú, ¿vale? Y luego, ¿qué cosas se pueden definir? Pues, como os pone allí, pues el logotipo, menú, si ponemos o no ponemos el carrito, si ponemos o no ponemos las redes sociales, si ponemos o no ponemos el contacto, si ponemos o no ponemos la moneda, si ponemos o no ponemos el lenguaje de la tienda, ¿vale? Todas esas opciones son las que vamos a valorar si colocamos o no colocamos dentro de nuestro menú. Y una vez que hayamos valorado qué opciones colocamos y no colocamos, ¿vale? Pues esto es, con perdón, como el Mr. Potato, ¿no? Tenemos la nariz, los ojos, las orejas y el bigote y las vamos a colocar. Entonces, claro, ya depende de nosotros que hagamos un Mr. Potato que parezca un señor Potato o hagamos un Mr. Potato en el que le colocamos la nariz en la oreja en la boca y la boca en el ojo, ¿no? Pues ya vamos a pensar un poco y vamos a decidir cómo lo hacemos. ¿Sí? ¿Me oís ahora? No os oigo. Alguien está hablando y no le oigo. Sí, María José, Pues, que si le tampoco oímos. se me Oímos oye. de lejos. ¿Muy lejos? Bueno, como si estuvieses, no sé, casi pasado el Moncayo. Vale, lo sigo intentando. Vale, no te preocupes. Vale, entonces, ¿qué es lo que quiero que intentéis? Vale, pues lo que quiero que intentéis, por favor, es vamos a dar 10 minutillos más o menos, ¿vale? A
con ese catálogo que hicisteis ayer, ¿vale? De páginas, o con ese árbol de páginas que empezamos a hacer ayer, o que empezamos a pensar, vamos a pensar qué cosas colocaríamos en mi menú y luego pensaremos cómo se van a comportar, ¿vale? Quiero decir, no solamente qué cosas coloco en mi menú, sino vamos a decir, no, es que yo voy a colocar en mi menú, por decir algo, voy a colocar mi logotipo. Y cuando alguien haga clic en mi logotipo, lo voy a llevar a la página de inicio. O voy a colocar como primera opción del menú, voy a colocar la frase inicio o voy a colocar un icono de una casita, porque considero que la gente quiero que vaya a la página home y no tenga que pensar en el logo, ¿vale? Cada uno, o sea, todas las opciones son válidas. Luego validaremos todas ellas, ¿vale? Pero lo primero que quiero que vayamos mirando es qué opciones o qué tenemos para poder hacer ese menú. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No. Venga, pues al ataque. Venga, ir dándole. Recordad que tenéis que partir de vuestro catálogo de páginas, ¿eh? Yo mientras os voy a meter eso también en el catálogo de páginas. En el Classroom. Una pregunta, Isaac. Dime. Otra cosa que quizás perdón, se pone en la cabecera y no sé si es como fijo, entiendo que sí, es el tema de elegir idioma, si es una página multidioma. Sí. Es bueno que esté en la página de inicio que pinches una vez el idioma y luego ya en las siguientes cabeceras cuando vas navegando ya no es necesario que esté presente ese elemento. Porque como hemos dicho que la cabecera es algo que está fijo, normalmente no, pero el idioma entiendo que tiene que estar visible a primera vista, arriba, ¿no? Todo depende de cómo se comporte tu página, ¿vale? Sí. Entonces, luego, como saldrá, ¿vale? Sí. Os contaré diferentes opciones, ¿vale? Vale. Pero es muy diferente una página en la cual tú lo que haces es... te comparto un momento la pantalla, ¿vale? Y yo creo que a lo mejor soy capaz de enseñártelo o de explicártelo. Es muy diferente entre esto que veíamos de pueblos vivos y, por ejemplo, esto, ¿vale?
A ver, vale. En este caso aquí, ¿vale? Yo estoy aquí, cuando pincho aquí directamente en la banderita, lo que hago es me cambio en otro sitio, ¿vale? Y se me ve en inglés, ¿sí? Sí. Y entro directamente a una receta y se me sigue viendo en inglés, ¿vale? Bueno, hay cosas que tardan un poco porque este tiene un plugin de cambio automático de WordPress, ¿vale? Pero bueno, al final, bien. Y cuando pincho en castellano, directamente, ¿vale? ¿Ves? Cambia, ¿sí? Sí. Esto es una opción. Otra opción muy diferente es, yo estoy aquí, ¿vale? Estoy viendo esta página y cuando pincho en francés, Sí. realmente lo que veo es una página, si te das cuenta, totalmente diferente, solamente que porque quiero tener información, algo de información en francés, que esto es muy típico. No es una Ya. traducción en la web, de la web, ¿vale? Sí, es una página como más personalizada para ese idioma o para esa Correcto, o sea, esta cultura gente, o como... claro, esta gente, fíjate, esta historia, esta gente, estos arquitectos de Andorra, ¿vale? Pues tienen Sí. la página completa, que es la página en castellano, pues que hablan de sus proyectos, de los servicios, de no sé qué, ¿vale? Pero sin embargo tienen una página en catalán, ¿vale? Que es muy sencillita, ¿vale? Ya ves que no tienen prácticamente nada. Y la misma la tienen en inglés, ¿vale? En francés, incluso en ruso, ¿vale? Esto es una Ya. cosa, y otra cosa muy diferente es que tú, cuando estés donde estés de la web, pinches y automáticamente se traduzca a otro idioma. Depende de cómo sea tu web, el tema de las banderas va a tener más importancia o más otra, ¿vale? Vale, gracias. ¿Lo tenéis todos más o menos? Hola. Bueno, por encima, así un poco. Hoy le vamos a dejar a alguien, a otro compañero que hable, ¿vale? Sí, Aaron? sí. No es que no quiera hablar contigo, pero No, vamos no, a... que sí, que yo era por contestar a la pregunta. Es broma, ¿eh? Sí. Y conste que Aarón es una fuente de inspiración, ¿eh? Porque es que Sí. habla y a mí me van surgiendo siempre cosas, o sea que no, No, sí, no le sí. cortes la comunicación al No. pobre, ¿eh? Lo que ocurre que entiendo que también, por supuesto, ya sabéis que todos podéis hablar en cualquier momento, ¿vale? Pero entiendo que tenemos que hablar entre todos, además de que todos tenéis el Classroom donde me podéis enviar vuestros trabajos y yo los miro, ¿vale? Bueno, Más yo que os nada. comento una cosa, porque siempre he tenido la machacada esa, ¿no? De cómo hacerlo. Claro, en mi caso, que son viajes específicos, muy concretos de idiomas, yo no Sí. puedo cometer fallos gramaticales ni de ortografía en la web, bueno, nadie, ¿no? Pero menos yo, eso está claro. Entonces, por ejemplo, así como tengo programas para españoles, también los tengo para los extranjeros que vienen aquí. Entonces, yo decía, es cuestión de poner en ese idioma los programas que dedico a los extranjeros, pero la traducción tiene que ser, bueno, pagada y contrastada, por supuesto. Y las traducciones valen un pastizal. Yo, Muchísimo por dinero. ejemplo, a mí el inglés no me da ningún miedo a ningún nivel, pero el francés, si ven la página en francés, te empiezan a hablar en francés y básicamente la he cagado, ¿no? Sí, pero no sé, a ver, no sé si alguien se ha tenido que
No voy a hacer publicidad de nadie porque no hago publicidad mía, con lo cual tampoco voy a hacer publicidad de nadie. Pero yo os puedo decir que estamos acabando un proyecto que os enseñaré si lo acabamos antes de que acabe el curso, que espero que sí, ¿vale? Que es la web, una de las webs de más idiomas que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Está en castellano, en inglés, en francés, en portugués, en alemán y en ruso, ¿vale? Pasa de ser una página web con una página home en castellano a una página web con una home en inglés, ¿vale? Entonces el cambio es muy, muy, muy brutal, ¿no? A nivel de empresa y a muchos niveles, ¿vale? Si el proyecto web, la parte web, les ha costado 1000, por decir algo, ¿vale? El traducir la información les ha costado 15.000. O sea, el pasarnos a nosotros los words en inglés, en francés, en alemán, en portugués y en ruso, les ha costado, pues eso, 15 veces más de lo que les ha costado el desarrollo de la web. Es que una traducción, ahora no estoy muy puesta, pero es que valía como 7 céntimos la palabra, imagínate tú qué pasa. Todos los que encuentres de 7 céntimos la palabra, mándamelos. No, es que de eso hace años, o sea que irán ya por 15, por lo menos, ¿no? Para que os hagáis una idea, aproximadamente hay 2 tarifas, ¿vale? Lo que se llama traducción literal y traducción con revisión, ¿vale? La traducción literal, ahora mismo el estándar hasta unas 10.000 palabras son a 9 céntimos palabra, ¿vale? A 0,9. Y la traducción con revisión, si no es de temas específicos, si no es un tema médico o un tema muy técnico que necesitan saber mucho de esto, ¿vale? Son a 0,12. Y ahora lo que hacen es que, por lo menos yo las últimas que he tenido que hacer traducciones, es que si tú, por ejemplo, la palabra mesa sale 15 veces en tu documento, solo te cobran la primera vez que aparece, ¿vale? Entonces, bueno, pues algo te ahorras. Y este precio de 0,9 y 0,12 es para los que ellos llaman lenguajes de primer nivel, que son inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Y fin. Todo lo que os salgáis de allí ya podéis empezar a echar dinero, pero vamos, traducir al ruso os pueden cobrar a 15 céntimos, a 17, a 22, bueno, depende de quién os coja. ¿Alguien sabe cuántas palabras tiene una página web, más o menos, de media? Una home. Ni idea. Pues alrededor de 200 palabras. A 22 céntimos, 40 euros, ¿no? Si no me fallan los cálculos, más o menos. 200 palabras, una home. La página, una página. Claro, la página home. La página home, vale. Es que claro, es que tienes que contar que tienes que traducir tus menús, que tienes que traducir si tienes un slide, por ejemplo. Claro, es que, a ver, muchas veces no somos conscientes de esto. Perdón, ¿dónde voy aquí? Os añado una cosa, o sea, es que es muy alegre el decir traduzco la página, que sí, el traductor de no sé qué, pero yo que conozco el inglés y sé perfectamente pues cada giro, cada cosa, cuidadín, ¿eh? Sí, cuidadín. Claro, pero es que, a ver, yo a lo que me refiero es que yo, por ejemplo, estoy aquí y fijaros, este slide, por ejemplo, tiene 5 diapositivas y en cada diapositiva hay un texto. Ese texto lo tengo que traducir. Tengo que traducir estas opciones del menú. Tengo que traducir esta ventana. Tengo que traducir esto. Tengo que traducir esto. Es una pasta. ¿No? Es una pasta total. Tengo que traducir todo lo que estoy haciendo aquí, ¿vale? Pero es que tengo que traducir el aviso legal. Tengo que traducir la política de privacidad. Todo. O sea, es que es un montón de dinero, ¿vale? Y además las imágenes que llevan el texto ya incrustado, que sean parte de la imagen JPG. Y luego tendrás que volverlas a hacer, sí, claro.
Sí, Ya. claro, pero vuelvo a repetir, lo que te cobra el diseñador o lo que te cobra el traductor no hay diferencia. O sea, el traductor es infinitamente más caro, la traducción. O sea, a ver, para si algún día pensáis en desarrollar una web, ¿vale? O encargar una web. Si vamos de arriba a abajo, ¿vale? De más caro a más barato, ¿vale? Puede ser que el diseño nos cueste algo, el diseño gráfico, ¿vale? Pero el desarrollo suele ser barato, ¿vale? A no ser que quiera unas funcionalidades súper extrañas, ¿vale? ¿Dónde empieza a encarecerse la web? La web se encarece si me tienen que hacer fotos, ¿vale? Si me tienen que escribir contenidos y si me tienen que traducir. Esas tres cosas son las tres cosas más caras. Lo más caro, traducción, luego fotos y luego contenidos. Eso es así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿quién? David dice, Amazon tiene una herramienta que traduce muy bien. Bueno, sí. O sea, fijaros, esta herramienta, mira, David, lo que os he enseñado de la web de esta cocinera, ¿vale? Esta web, ¿vale? Yo puedo irme directamente aquí a la banderita y me la traduce en inglés. Y la traducción no está mal. Pero en el momento en que voy, como bien dice Aaron, a textos que están integrados dentro de imágenes, ya no hay traducción. Porque esto es una especie de Google Translator que me traduce el texto, ¿vale? Y veis que es súper rápido e inmediato, ¿eh? O sea, es decir... Sí, hola, buenos días. Hola, dime. Hola, buenos días. Mira, soy David Asensio. Dime, David. A ver, mira, yo la verdad es que no lo he hecho nunca, ¿vale? Pero el mes pasado hice un curso en la Cámara de Comercio de aquí de Teruel de internalización, ¿vale? Y era un curso prácticamente de YouTube, ¿vale? Y nos enseñaron una herramienta que tú grababas el vídeo, tú grababas el vídeo en español, sí, y subías el audio a la plataforma de Amazon y él te lo traduce. Sí, y te sí. traducía todo el vídeo y todo. No, te traduce el audio. Te traduce el audio, sí, pero claro. por una parte grabas el vídeo, por otra parte grabas el audio y luego pues con un programa de edición los fusionas. Los mezclas, sí. A ver, herramientas hay muchas, pero simplemente esta que yo os enseño, o sea, esta que os estoy enseñando aquí en la web. Gente que sabía francés decía que no notaba. Pero si yo no estoy diciendo, a ver, espera, David, que es que igual no me explico bien. Yo no estoy diciendo que esto esté bien o esto esté mal. Es decir, yo aquí esto traduzco y claro, pues esto claro que está bien traducido, ¿vale? No tengo ninguna pega que está bien traducido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me voy aquí a la página inicial, tengo esta imagen que pone 5 postres con azúcares naturales, que este texto no es un texto, es una imagen. Entonces, este traductor automático, como ese traductor que tú dices, ¿vale? Te traducirá el texto, ¿vale? O te traducirá lo que tú hablas. Pero hay ciertas cosas que si las queremos traducir, ¿vale? Sí o sí tenemos que pasar por un traductor. Si yo hago una web, por ejemplo, yo hago una web de un comercio electrónico y estoy vendiendo, yo qué sé, los vinilos que hablábamos ayer con José Ángel, ¿vale? Puedo utilizar esta herramienta para que el vídeo me lo traduzca en 5 idiomas. Perfecto. O en 3, en los que quieras. Genial. Pero si yo, por ejemplo, pongo un PDF y lo pongo para que la gente se lo descargue con unas instrucciones, si yo tengo mi web en castellano, inglés y francés, lo tendré que tener traducido. Y entonces o tiro de Google Translator o de Delp o de cualquier herramienta de estas, o tiro de un traductor que, como decía Teresa, son muy caros. Sobre todo porque las traducciones que hace Google, las traducciones que hace esta herramienta, las traducciones que hace Delp, ¿vale? Son traducciones literales. Y cuando yo hablo
yo en mi caso, Teresa habla inglés y yo en mi caso hablo francés, ¿vale? Yo cuando hablo francés no traduzco lo que quiero decir, sino que Lo piensas. claro, me expreso en francés, con las palabras que un francés espera oír. ¿Vale? Y Entonces, esa es la diferencia. claro. Y luego la atención al cliente, más que Sí, te sí. llama un Ese François, es otro problema. Pero además otro de eso, gordo. pero además de eso, el problema es que claro, que una traducción, cojo el texto y lo traduzco, pues utilizo Translator o utilizo esta herramienta que os decía, que no sé si conocéis, que se llama Delp, ¿vale? Que es un traductor que está relativamente bien y bastante mejor que Google Translator. Pero es que esto no es traducir. O sea, esto es traducir palabra por palabra. Literal, ¿no? Lo que bueno, claro, sí. Pero como hace cualquier herramienta y como hace esa herramienta de Google, o esa herramienta de YouTube. ¿Y eso funciona bien? Sí, claro que funciona bien. Si yo quiero tener un canal de YouTube en 5 idiomas, escribo y luego cojo ese texto y le digo a Google, tradúcemelo, y te lo traduce. El propio YouTube te lo traduce de manera automática, pero utilizando Google Translator, ¿vale? Yo es el ejemplo que pongo siempre, aunque sea muy tonto. Yo trabajo mucho con empresas canarias y tengo problemas, ahora ya no tantos, ¿vale? Pero tengo en algún caso problemas por cómo se comportan ellos, ¿vale? Y cómo dicen ellos, es muy diferente posicionar una empresa canaria en la península que posicionar una empresa canaria en Canarias, ¿vale? Y todos conocemos la guagua y las papas con mojo, ¿vale? Pero yo no digo aquí, no le digo a mi hijo, tienes que ir a la Plaza España, cógete una guagua, ¿no? Digo, cógete un autobús. Entonces esa es la diferencia entre una traducción literal o hecha con herramientas a máquina que una traducción hecha por personas. Y hay gente que no puede hacer. No es que no pueda aceptar, ¿vale? Es que no le sirve una traducción hecha a máquina, ¿vale? ¿Que hay mucha gente que sale o salimos del paso con traducciones a máquina? Claro, por supuesto, pero hay en otra gente, claro, o sea, que no se lo puede permitir hacer traducciones a máquina. Había un proyecto de ciertas entidades aragonesas, ¿vale? De tener en la web, en sus webs, ¿vale? La información no solamente en castellano, sino información relevante para gente de la franja que hablaba en catalán, porque evidentemente bueno, pues hay gente de Fraga o de Mequinenza que pueden hablar, pues eso, chapurreá o catalán o demás, ¿vale? Incluso había gente que hablaba de hacer partes o cierta información en Fabla porque podía ser más accesible para gente del Pirineo. Se ha desestimado por el coste, porque significaría tener traductores contratados día a día. Estamos hablando de alguien que produce información día a día. Entonces, claro, eso es un coste tan elevado que en principio no es que no tenga sentido, es que es muy complicado, ¿vale? Pero bueno, si nos pasas la información, seguro que la información del traductor de YouTube, seguro que tus compañeros te lo agradecen, ¿vale? Pero ¿entiendes la diferencia, David? Sí, pero bueno, tienes que tener muy bien documentado en el plan de empresa y ya con números para gastarte 15.000 euros. O sea, claro, tienes que tener bien. Yo estoy hablando, todo. en este caso estoy hablando de una empresa que vende a todo el mundo, que bueno, pues un montón de cosas, ¿vale? Vale. Y que no es una empresita pequeña que hace, ¿vale? No. Voy a buscarlo en las notas, lo de la herramienta de Amazon, como se llama, y la comparto. Perfecto. Vale. Muchas gracias, David, que eres un sol. Ahora hay que ir tomando notas de todo, que hay mucho trabajo por delante, ¿eh? ¿Quién nos comparte la cabecera? A ver, alguien que no ha hablado hoy. Tamara, Susana, ¿quién quiere compartir? Venga, ¿quién se lanza? ¿Nadie? David, ¿nos hablas de quesos? Si no es tú.
María José dice que lo haría, pero que no le oímos. Ah, vale. Por el Vaya. chat. Susana, ¿tú puedes hablar? No, que yo estoy para aprender, que estoy... Ya, claro, pero para aprender, pero lo bueno es para aprender con pruebas. Alguien que... David, ¿cómo lo llevas? Dime. ¿Lo tienes hecho? Sí, lo tengo pensado. Estuve ayer pensando en lo del organigrama del mapa del sitio y Vale, demás. Sí. vale. Cuéntanos cómo sería tu cabecera. Bueno, Hablamos cabecera de la web, ¿vale? bueno, enfocada en temas de quesos online, que era un poco el ejemplo que te Sí, pillé a ti. sí. Y bueno, al final, como es una tienda, básicamente me centro en ofrecer. Bueno, a ver, estaría el logo, por supuesto. Después estaría un buscador también abierto para que A ver, puedan. seamos un poco ordenados, ¿vale? Imagínate, tú suponte que tú me estás contratando a mí, que soy el diseñador web, ¿vale? Y me tienes que transmitir cómo quieres que te ponga la información. Y no me hagas el Mr. Potato, me empieces a tirar las piezas y yo las coloco donde me da la gana, ¿vale? Vamos a ver. Lo primero, el logo. O sea, empezamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿te parece? Sí, perfecto. Venga, primero el logo. A ver, vale. lo más importante está claro que son los productos. Entonces, Vale. se vendería todo lo que es los distintos tipos de queso. Entonces, estaría, pues, yo lo dividí entre tipos de queso que puede haber, que son los nacionales, internacionales, denominación de origen, y después, al ser una empresa que ficticiamente podría ser aragonesa, pues una sección muy especializada en quesos aragoneses. Vale, entonces si te entiendo bien, tendrías primero el logotipo, ¿no? Sí. Lo más a la izquierda, y luego tendrías 3 grandes categorías o 3 grandes catálogos. Bueno, más que divididos, yo lo que haría sería, a ver, que después ya se vería, ¿vale? Pero lo agruparía en tipos de queso, porque habría más elementos en el menú. Creo que no te estoy entendiendo. O sea, hay muchos tipos de queso, por lo que estuve mirando para Sí, poder sí, sí. hacer el mapa. Entonces, no todo cabe en el menú y quiero que quepan otras cosas. Entonces, lo que haría sería poner un gran elemento que sería tipos de queso que sería desplegable. Y a partir de ahí se desplegarían los distintos tipos de queso. Los que te comentaba, nacionales, internacionales, denominación de origen, aragoneses, Sí, incluso... Pero cada uno de esos quesos son como unas grandes categorías. Sí, después cada una sería una página. O sea, pero no, a ver, os enseño algo, ¿vale? Para que nos centremos un poco. Quiero decir, yo puedo hacer mi menú, ¿vale? Perdón, lo puedo hacer como en esta, ¿vale? En la cual tengo inicio, productos gourmet y cajas y lotes. Y mi catálogo de productos es productos gourmet, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Vale. O puedo hacerlo como esta, ¿vale? Donde tengo productos y dividido por los productos, colecciones dividido por colecciones y Navidad. Realmente las 3 cosas me llevan a productos y me llevan a productos comunes, pero son como 3 grandes catálogos que al final me permiten que la gente pueda encontrar la información de 3 maneras diferentes. ¿Lo veis? Sí. O sea, claro, aquí yo le estoy dando importancia a que si quiero mesa tal, claro, si yo ahora me voy a platos, por supuesto, dentro de los platos, me imagino que estará al final del todo, tengo platos de Navidad. Pero claro, esos platos de Navidad los tengo también en Navidad, Reno Dorado, que es esa colección, me imagino que será, pues no es esa. Bueno, pues, ¿veis? Tengo... No sé si estáis viendo la diferencia de esta organización de Compe de Party a esta organización de la botillería. En la botillería han decidido poner un único, hacer 2 diferenciaciones de productos. Una sobre productos gourmet, ¿vale? Y otro sobre cajas y lotes. Sin embargo, si nos vamos aquí, ellos directamente han querido hacer una separación, ¿vale? Solamente sobre quiénes somos, tal, y al final tener una opción que es el catálogo donde desde un único punto acceden a todo su catálogo online, sin tener ninguna división.
Son diferentes planteamientos. ¿Lo veis? Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo encaja tu planteamiento ahí, David? Mi planteamiento inicial, a ver, yo no tengo ni idea de quesos ni nada, entonces Bien. habría que ver, o sea, yo si ya tuviera mi empresa de quesos y quisiera hacer la tienda online, tendría Sí. muy claro cuáles son los productos más demandados y lo que pondría a primer nivel o no. Sí. Pero bueno, yo lo que haría sería, o así a priori, poner lo que te comentaba, un gran elemento que es tipos de queso, que sería como lo que hemos visto antes de otras de las tiendas que has enseñado, pues de productos o catálogo o demás que se despliegue. Esa misma página de tipos de queso sería enlazable y además al ponerte encima también se desplegaría con los otros productos que también tendrían páginas propias. Y después también, como aparecía en lo que estabas enseñando, pues en este caso sería, pues habría otro gran elemento que sería tablas de queso, que sería pues como hacer paquetes creados ya con distintos tipos de queso de degustación para que la gente los comprara y demás. Y después también, claro, muchas veces cuando compras queso, puede haber otros productos muy relacionados que te apetezca comprar en ese momento. Entonces, he puesto una sección que sería para acompañar, pues que habría ahí pues vinos, panes, membrillo. Y Maridaje, básicamente, ¿no? sí, algo exacto, ahí, un poco para combinar, porque es, bueno, lo típico, las cervezas y las patatas, o las aceitunas. Entonces, yo sé que hay productos que tienen mucho sentido comprarse entre sí, pues en vez de que lo compre en otro sitio, pues que me lo compre a mí también. Vale. Y a ver, claro, dentro de quesos después hay un montón, o sea, dentro de quesos nacionales después está dividido por Pero provincias. no estoy hablando todavía, no hemos llegado todavía a hablar del catálogo, ¿vale? Tú lo que me estás diciendo, hay una parte, ¿vale? Que veremos, no sé si llegaremos hoy, pero que veremos de cómo desarrollo mi catálogo, ¿vale? Pero yo ahora lo que quiero que me plantees son las opciones que vamos a poner en el menú. Y hasta ahora vamos bien, ¿vale? Tú me has dicho que si entiendo bien, vas a poner un logo, luego vas a poner una parte que es la parte inicial del catálogo, donde va a acceder a tu catálogo por tipos de queso, llámalo como quieras, ¿vale? Luego tienes otra sección que has llamado tablas de queso o como sea, que va a ser una sección especial de packs para aquel que quiere comprar y probar 4 o 5 quesos que tú ya le seleccionas, ¿no? Pues del tipo que sea, ¿no? De quesos para los que les gusta el queso de untar, el queso más fuerte, el queso curado, yo qué sé, ¿no? Sí. Y luego otra sección, pues como decía Aaron, de maridajes, ¿vale? Ya tengo las 3 primeras opciones de mi menú, ¿vale? Bueno, hay alguna más que quería incluir también. A Vale. ver, todo esto, por supuesto, hipótesis inventada, que sería Sí, pues sí, sí, sí. servicios, que puede ser, por ejemplo, pues lo típico de los caterings en bodas, que a lo mejor se pueden contratar. Es que, o sea, todo esto habría que hacerlo por fases. Si empezara la página, desde luego no lo tendría todo desde el inicio. O sea, pues a lo mejor esto lo haría mucho más adelante, pero sí me tendría sentido para una empresa de quesos online el vender como packs completos o como servicio para catering en bodas o incluso para empresas en eventos o lo que sea. Y después se me ocurrió una idea loca que serían los sorquesicos, que es como una sorpresa y quesos. Entonces, los sorquesicos es lo que comentaste, creo que tú hace unas sesiones, que es que tú no sabes lo que te van a enviar, pero si eres cliente de la tienda, pues te envío un pack y te voy a sorprender. Y ya Sí, tipo las cajas estas que se venden mucho. Que yo Eso es. recibo todos los meses una caja de, pues eso, yo creo que os lo comenté, con verdura o de, no sé, o de productos de belleza o de lo que sea. Sí, y entonces, Vale. bueno, y tú me cuentas después cómo te ha ido la experiencia. Si Y te ya ha está. gustado o no. Bueno, Vale. y contacto, básicamente, porque sí que quiero Y que tenga mucha contacto. presencia. Genial. Y Vale, ya y está. contacto. Vale. Y nada más. Ah, bueno, y al final de todo el buscador. Bueno, a ver, después habría otros elementos en el menú que sería... ¿El carrito? No, en claro, el menú no, en la cabecera. o sea, perdón, en el menú. A ver. Sí, que te... Espera, David, antes de que sigas, perdona que te corte, ¿eh? Yo cuando me refiero, vamos a ver, por si alguien quizás lo tendría que haber enseñado antes, ¿vale? La cabecera va desde aquí, ¿veis dónde tengo el ratón, no? Desde esta esquina hasta esta. Todo esto, donde estoy moviendo el ratón, es cabecera. Pongo el logo, pongo el menú, tengo el teléfono, tengo las redes sociales,
tengo aquí dicho quién es mi usuario, tengo el producto, pero cuando voy a otra tienda, ¿vale? Como es el caso de Carita Bonita, por ejemplo, por ir a Me otra gusta tienda. mucho que Tolosana, en la que acabas de enseñar, el Sí. teléfono está arriba a la derecha, porque hay muchas webs que para encontrar el teléfono tienes que bajar al pie, darle a contacto, formulario. Entonces, hay veces que parece que no, que quieren que no contactes con esa empresa y no lo entiendo, eso no lo entiendo en las webs. Vale. Carita Bonita, ¿vale? Pues, por ejemplo, ves, bueno, pues ella ha decidido poner aquí esto porque le preguntaban mucho de PayPal y otras formas de pago, su logo, tal, y búsqueda, la cuenta y el carrito, ¿vale? Pues esto es su cabecera. Sin embargo, Carita Bonita, que es súper activa en redes sociales, pues las redes sociales las tiene en el pie de página. Entonces, cuando me refiero al pie, me refiero a esto. Cuando me referiré luego al pie de página, me refiero a esto. ¿Vale? Entonces, hasta ahora, lo que tú me estás diciendo, David, y lo que estamos viendo, en cualquier caso, es lo que yo estoy... lo que estoy viendo es el logo y el menú, ¿vale? Sí, sí, es Con las opciones correcto. de Que me he menú. expresado yo mal cuando te he dicho en el menú, no. En la cabecera Vale. estaría lo que hemos comentado, del carrito, el inicio de sesión y el buscador, y después también el teléfono, que como comentaba Aaron, yo creo que también es importante que haya algo directamente ya. Vale. ¿Qué más cosas? ¿Echéis cosas a faltar en la cabecera? ¿Cosas que queréis, que pensáis que nos hemos dejado, que pondríais, que no pondríais? Todos más o menos. ¿Qué tipo? Esta cabecera que nos está ofreciendo en este caso David, ¿vale? Es una cabecera bastante estándar, ¿vale? Y que si la tenemos que analizar, tiene una función muy clara y es ir a vender y darnos un acceso muy rápido a sus zonas de productos, ¿no? A mí esa es la impresión que me da. No sé si a vosotros os da esa impresión o no. ¿Sí? ¿Os da esa impresión? Hay algo que echemos... ¿Por qué David puede hacer una cabecera tan directa, ¿vale? Con esto que es el queso, ¿vale? Y por ejemplo, a lo mejor, me lo estoy inventando, María José para sus productos ecológicos, ¿podría hacer una cabecera de este tipo o tendría que meter otro tipo, más cosas en la cabecera? Si la página de María José tiene productos de temporada, tendría que tener un apartado específico para eso. No, hasta aquí, vale, bien. No vayáis por ahí, ¿vale? O sea, vuelvo a repetir. Lo que ha pasado David ha sido, básicamente, ha subido su catálogo o sus productos al menú, ¿vale? Y ha puesto herramientas para que la gente contacte. Ya está. Y es muy lícito, ¿eh? No estoy criticando a David, ni mucho menos. Pero yo repito, ¿esta estructura es válida para cualquier tienda online? ¿Subir mis productos al menú y ya está? ¿O hay algo, o me puede interesar colocar algunas cosas más en el menú? Hombre, quizá en el caso de María José, como tiene si no entendí mal, los cultiva ella, los productos y tal, pues igual el cliente quiere saber esos productos de dónde vienen. Entonces, igual a lo mejor la página de quiénes somos o conoce nuestra huerta o como un aterrizaje primero de quién es María José o de dónde o cómo cultiva o si lo compra otra gente o lo hace ella, no sé, como algo de... Claro. Eso, confianza, ¿no? David no tiene que explicar qué es el queso. No, claro. Porque el queso lo conocemos todos. ¿Sí? Luego ya cuando yo entre en la ficha del producto, pues bueno, ya me contará si es un queso de una zona o un queso de otro, o si es un queso, lo que sea. Pero no tiene que explicar su producto, ni tiene que dar a conocer su producto. No estaría de más una entrada o una página en que hablase de quiénes son o qué hacen o cuánto tiempo llevan o demás. Pero eso siempre se puede poner en el pie de página o en otras partes de mi web. ¿Sí?
no hay problema. Con lo cual, la parte del menú, yo directamente voy a saco a vender el producto, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que hay en productos o hay gente que tiene que dar a conocer que quiere dar a conocer su producto o que quiere que su producto tenga la suficiente importancia como para que se conozca y que sea un argumento más para que la gente acabe comprándonos, ¿vale? Si yo entro en la web de María José y veo una verdura de temporada y una verdura ecológica que evidentemente va a tener un coste superior a la verdura que podemos comprar en una gran superficie o que podemos comprar en un, no sé, incluso en una verdulería de barrio, ¿vale? Va a tener un coste superior porque, bueno, pues tiene unas características diferentes, ¿vale? Tengo que ser capaz de vender eso. Pero lo mismo que si estoy haciendo cerveza artesana o lo mismo si estoy haciendo un producto que tengo que explicarle al cliente el valor añadido. Y si es algo que considero que es muy importante y que me va a ayudar a vender y me va a ayudar, vuelvo a repetir, a que mi proceso de venta o mi misión de la web se haga, deberá de estar en la cabecera, ¿vale? Entonces, bueno, eso es algo que podemos colocar. En este caso, David ha optado por no colocarlo porque, consciente o inconscientemente, ¿vale? Él considera que el queso es un producto suficientemente conocido y no hay que explicarlo, ¿vale? ¿Sí? David, ¿qué querías decir? Que te he cortado, perdona. No, que lo que comentabas tú ahora, bueno, lo que decía Aarón, que era que sí que es verdad que en este caso no hace falta explicar un quiénes somos y demás. O sea, sí se puede hacer, pero en el pie, lo que decías tú, yo lo veía ahí más que ponerlo preponderante en el menú, que me va a quitar espacio y no es lo que quiero. Porque lo que quieres es vender tus productos y dar a conocer a lo mejor tus packs y tus historias un poco diferentes, ¿no? Sí, no, si alguien, exacto, si alguien quiere conocerme, pues ya lo verá en el pie o en otras zonas que lo pondré en la web, pero no quiero que me quite espacio para lo que es el objetivo de la venta. Vale. En cuanto al orden que ha planteado David, lógicamente, como ya hemos dicho, se lee de izquierda a derecha y siempre tenéis que tener en cuenta que en un menú horizontal las cosas con mayor valor son las cosas que colocamos en los laterales, ¿vale? Entonces, quizá una buena opción sería sacar del menú la opción de contacto, ¿vale? Y dejar como última opción de contacto esas sorpresas de quesos, porque si no, la opción de contacto me oculta, ¿vale? La visión de eso, ¿vale? Y el contacto dejarlo con algún tipo de icono, tipo un sobre, tipo un teléfono, tipo lo que sea, ¿vale? Con respecto al contacto, David, ¿qué contacto piensas colocar allí? ¿Qué piensas hacer con la opción de contacto? O bueno, no, espera, David, vamos a dejar que hable otro compañero, ¿vale? Alguien que haya puesto un contacto en su barra y qué pensáis hacer con esa opción de contacto. Ir directamente a otra página. Ir a otra página de contacto, ¿vale? O sea, no vamos a poner una opción de un chat, ni de un WhatsApp, ni de un teléfono. Vamos a ir a una página de contacto clásica, ¿no? Que ya lo veo bien, ¿eh? Sí. Yo que estoy intentando hacer la mía. Vale. En la cabecera lo que es incluido es parecido a lo que te dijo un compañero ahí de Tolosana. Tengo sobre todo el correo electrónico y el teléfono. Por debajo de eso he puesto la barra de menús, que entre ellas está la opción de contacto. Cuando pinches en la de contacto, la idea es que vaya a otra página, la cual tengo distribuida en dos columnas. En la columna de la... Bueno, da igual una columna que otra. En una de las columnas, por si alguien no quiere contactar desde ahí, en una de las columnas sería el típico formulario de contacto de nombre, no sé qué, y allí que le den para contactar. Y en la otra absolutamente todos los datos. Es decir, igualmente la dirección completa, el teléfono, Gmail. Vale. Vale. O sea, la gente no quiere
tener No la quiere obligación de hacerlo tener tan que rellenar. directamente desde el teléfono o desde el mail que pongas en el. Esa era la idea. Vale, genial. Incluso allí también podría estar también el Efraín lo que el típico de donde estamos ahí debajo. Sí, con el sería mapa de Google el mapa Maps y de demás. Google Sí, Maps, sí. el iframe, vale, perfecto, genial. Vale, o sea, un poco tú lo que estás diciendo, Susana, si me permites enseñarlo, es esto, ¿no? Es por un lado tengo aquí la atención al cliente con un número de teléfono y por otro lado tengo aquí un formulario, tengo una opción de contacto con un formulario de contacto, ¿no? Sí, pero mira, esta página que tienes aquí, que desperdicias una columna, Sí, ahí aquí has tendría... puesto, sí, has puesto más cosas, vale, sí. Lo que pasa es que ellos no tiene sentido poner aquí su contacto porque esto es el obrador y para eso ya tienen aquí esta pestaña de nuestras tiendas donde tú puedes pinchar. Vale, que lo tienes separado en dos. Sí. Claro, o sea, al final tienes que pensar que ellos la tienda online la gestionan desde un obrador que está en Almudévar, ¿vale? Entonces, bueno, ellos nunca hablan de dónde está el obrador, en Almudévar. ¿vale? Es que además ellos tienen bastantes ubicaciones. Pues sería semejante a un trozo de esas ubicaciones que tienes ahí. Claro, igual que esto que hemos puesto, pero puesto en el otro lado. Exacto. Vale, perfecto. Genial. Oye, una pregunta. ¿Por qué pone en el encabezado arriba bienvenido Isaac Bolea? Porque me he dado yo de alta con la tienda. Por eso me he dado de alta para que lo vierais, ¿eh? Vale, digo, a ver si es que reconoce quién entra en la web o yo qué sé. Para que lo vierais, tanto, ¿vale? Porque ¿no? es algo que también, lógicamente, tenemos en un comercio electrónico debería de estar, ¿vale? Es el acceso a mi cuenta, ¿vale? Es algo que se valora mucho. Es decir, que yo, ostras, yo entro en la web de Tolosana, voy a salir, perdón, ¿eh? Salgo de aquí. Y veis, ahora me dice, ¿lo ves ahora? Que me dice acceso, registro. ¿Lo ves, Teresa? Sí, vale, de Entonces, acuerdo. yo ahora accedo porque es que he comprado una trenza y no sé cómo está el pedido. Entonces le doy a acceder y directamente me dice si ya estoy registrado para meter mi email y mi contraseña. ¿Sí? Vale. Entonces, No, es que he flipado así. No, en el momento en que meto mi email y mi contraseña y le doy a acceder, ya directamente ya me dice bienvenido, ¿vale? Vale. También fijaros otro tema que es, bueno, que es correcto o no, es decir, aquí se comporta de una manera un poquito especial y es que hasta que yo no le doy a comprar el carrito no aparece, ¿vale? Mientras que en esta, por ejemplo, el carrito está apareciendo siempre, pero aparece con un 0, como que está vacío, ¿vale? También es algo que tenemos que pensar, ¿vale? Y ahora, con respecto a lo de un poco, simplemente voy a intentar haceros un pequeño matiz, ¿vale? Con respecto al tema del contacto que hablábamos ahora, que si teléfono, que si mail, que decía Susana, que si Aarón decía que le gustaba mucho el teléfono y demás, ¿vale? ¿Cuál es vuestra opinión con respecto al contacto? De lo que ha dicho David. De lo que ha dicho David y en general en las webs. ¿Qué opciones estáis dando? Porque tú, por ejemplo, Aarón, fuiste súper, no voy a decir agresivo, pero súper acelerado y dijiste que tú hubieras metido esto, ¿cómo se llama? Chat, si no me equivoco, ¿no? Bueno, sí, WhatsApp. O lo del WhatsApp, sí. Vale. ¿Qué pensáis? A ver, contadme. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué os gusta? Primero, ¿qué os gusta encontrar en una web cuando vais como clientes? A mí lo que decía antes del contacto, mi experiencia, muchas veces que busco un teléfono de una empresa que me provee de un servicio o un producto, me cuesta muchas veces encontrar el contacto. A mí lo que decías ayer de la distancia de 3 clics, o un compañero dijo que las cosas no estuvieran a distancia de más de 3 clics, el que tengas que entrar en una web y para contactar con ellos, pero ya no digo por correo electrónico, yo digo por teléfono. Yo quiero hablar con una empresa ahora mismo por teléfono y que tenga que meterse en la web, darle a contacto, me sale el formulario y algunas abajo, digo algunas porque casi todas en el pie de página, muchas no ponen el teléfono. A mí eso como usuario me parece que no. Otra cosa es que ellos quieran que pases por el aro de captar tus datos de correo para incluirte en su base de datos y que te envíen ofertas o lo que sea.
que entiendo que por ahí puede tener cierto sentido. Pero a mí, yo cuando decía lo de WhatsApp, yo creo que hoy en día todos no tardamos más de, yo qué sé, de media hora en contestar un WhatsApp, a no ser que estemos ocupados. Entonces yo quiero tener la opción de que puedan contactar conmigo por WhatsApp, es más, que mientras están viendo la web ni siquiera se vaya a la página que están viendo en ese momento para contactar conmigo por WhatsApp, que tengan una pequeña barra lateral a la derecha, incluso el formulario de contacto este que has enseñado ahora, me parece que es una página demasiado grande como para alejarlos de lo que yo quiero que vean de mi web. Entonces creo que esa página de contacto a la derecha puede ser pequeñita porque para meter un correo, un contacto y un pequeño texto de consulta lo pueden hacer igualmente en esa barra y que esté siempre presente y visible junto con mi web. No sé si me explico por dónde voy. O sea, yo quiero que el cliente si me chatea, a la vez que está chateando conmigo y yo le estoy contestando, él lo está haciendo en la web y yo estoy haciendo en WhatsApp, está viendo mi web, pero si se pasa a la página de contacto, no está viendo mi web mientras chatea. Bueno, esto es lo que opino yo, es mi opinión. Vale. Y en mi caso, que como no voy a hacer una venta directa en la web, que es un servicio que va a ser básicamente, yo quiero entablar contacto con el cliente para luego contarle vía como sea y resolver sus dudas y demás, ¿no? Entonces, para mí el contacto es muy necesario no perderlo, ¿no? En el momento que alguien entra, saber que ha entrado e intentar darle la mayor facilidad para que en ese momento resuelva las dudas o demás. ¿Todos estáis de acuerdo con...? No, yo entiendo, bueno, depende del tipo de negocio. A lo mejor a Aaron sí que le iría bien para la historia de las animaciones, o sea, animaciones, los eventos organizados, mejor dicho. Pero a lo mejor otro tipo de tienda como la Tolosana, pues si es un negocio local, a lo mejor puede estar bien un teléfono, pero que ponga horario comercial para evitar gente que te llama el domingo preguntan, o sea, el domingo, si fuese una tienda de ropa, pues no tendría sentido, como sí que podría ser la Tolosana, que sí que abre los domingos, normalmente las pastelerías. Lo que quiero decir es, para evitar gente que te llama a deshoras, luego te pueden dejar una mala reseña y decir, pues le llamé el domingo a las 12 de la noche y no me quiso decir, yo qué sé, si las pasteles llevaban nata o no, cosas así. Y luego aparte, o alguien que venda repuestos de vehículos, como era Susana, no puedes estar contestando las 24 horas los 7 días de la semana. Y si lo haces, tendrías que también estar seguro de que tienes la capacidad física, o sea, personal suficiente para tener allí contestando esas dudas y esas personas. Correcto. Acabas de dar en el clavo más grande de todo. El mayor problema que tenemos con el contacto, ¿vale? Es crear expectativas en nuestros clientes de contacto que luego no podemos cumplir, ¿vale? Es decir, y ahora, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Aarón, para que veas cómo está la cosa, ¿vale? Sí. Tolosana, ¿vale? Posiblemente a partir del lunes de la semana que viene, el teléfono de su web desaparezca de allí y vuelva a aparecer el 10 de enero, ¿vale? Y en vez de aparecer un teléfono, sustituiremos eso por un mail. ¿Sabes por qué? Sí, claro, por la demanda de productos navideños. Y sin embargo, tú podrías pensar, joder, pues si es cuando más necesito el teléfono, ya, pero es que ellos, para atender la web hay una persona. Entonces, claro, el problema es que cuando tú llamas a un teléfono que hay en una web tan aparente y te pegas 5 llamadas, pues al final cuando te cogen ya estás cabreado. ¿Sabes? O sea, no sé si habéis tenido que llamar en los últimos meses a un ejemplo que igual, o espero que no os haya pasado, de un ambulatorio de la Seguridad Social, ¿vale? Que están saturados. Sí. ¿Vale? Pues es que yo he contado 76 llamadas. Claro, cuando me cogieron a las 77, pues no es que estaba enfadado porque lo entiendo, pero si es en una tienda online hubiera estado muy cabreado.
pues es preferible que no des ese método de contacto, ¿sabes? O al menos no lo des de una manera fácil. Entonces, cuidado primero con el contacto, que tiene que ser un contacto que seáis capaces de contestar. Os pongo un ejemplo. Estoy compartiendo ahora la pantalla, la he ido compartiendo y he ido haciendo cosas mientras tanto. Fijaros, ejemplos diferentes. Esta gente, ¿vale?, que se dedican al alquiler de furgonetas camperizadas, de estas para poder viajar, antes tenían un icono aquí, ¿vale?, de WhatsApp, ¿vale?, que estaba directamente linkado con el WhatsApp de uno de los socios. ¿Qué ocurre? Que ahora por temas de trabajo él no puede atender el WhatsApp, ¿vale?, y directamente lo han quitado de la web, porque entendemos que si alguien me manda un WhatsApp, al menos en horario comercial, yo, como tú bien dices, lo tengo que contestar en un plazo bastante corto. Si además me lo manda desde la web, lo tengo que contestar en un plazo mucho más corto, porque ese cliente ya no está conectado, no me está dejando su WhatsApp, ¿sí? Entonces lo tengo que contestar rápido. Por otro lado, lo que se lleva cada día más y funciona muy bien y os recomiendo son los chats en líneas en las webs, sean del tipo de web que sea. Me da igual que sea una web como en el caso de Susana, que es una web a nivel profesional, o sea una web a nivel de cliente final, ¿vale? Los chats en línea funcionan muy bien, ¿vale? Funcionan muy bien. Y la gente suele preguntar mucho en los chats en línea y la conversión, es decir, la gente que pregunta contra la gente que compra es muy alta, ¿vale? Estamos hablando de que la conversión de los usuarios de un chat en línea ronda el 15%, ¿vale? Es decir, el 15% que nos hace preguntas sobre un producto en un chat en línea, normalmente, si le contestamos dentro del chat en línea y dentro de los tiempos que le tenemos que contestar, pues ese cliente nos acaba comprando, ¿de acuerdo? Sí, con lo cual está muy bien, pero tiene que ser una herramienta que si no estamos en línea, automáticamente le dé la posibilidad al cliente de contactar con nosotros de otra manera, ¿vale? Normalmente suele ser vía email, ¿sí? Y luego, por último, tenéis, bueno, herramientas, como ocurre, no vamos a hablar solo de Tolosana, sino ahora vamos a hablar de chocolates, ¿vale? Como tenéis en este caso de chocolates artesanos Isabel, ¿vale?, que es una emprendedora de Alcoriza, que lo que tiene es directamente cuando tú pinchas aquí, ¿vale?, te da la opción de contactar por ella por WhatsApp o por Telegram. En cualquier caso, tienen tanto el WhatsApp como el Telegram preparado, que si tú fuera del horario de oficina que ellas pueden atender, les envías un WhatsApp o les envías un Telegram, automáticamente te van a devolver un mensaje instantáneo diciéndote que estás fuera del horario de consulta, ¿vale?, y que no le puedes atender. Más que nada porque cuidado con estos servicios de atención al cliente, que el cliente se cree que porque somos una tienda online que estamos abiertos 24/7, tiene que haber gente en línea 24/7. Y eso no lo tiene ni tan siquiera Amazon, ¿vale? O sea, el servicio en línea de Amazon, por ejemplo, para vendedores de Amazon, ya no para compradores, para vendedores de Amazon, en España va de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, ¿vale? Entonces, si tienes un programa a partir de las 7, para el día siguiente, ¿vale? Que la gente tiene vida, tiene familia, tiene amigos, tiene que ver series en la televisión o tiene que hacer lo que le dé la gana. Entonces, cuidado, mucho cuidado con las formas de contacto, ¿vale? Porque suele ser algo con lo que no sé por qué razón os soléis bueno, ahorcar o poner bueno, pues algunas cosas que pueden ser un poco más complejas, ¿sí? ¿Dudas? Yo una consulta te quería hacer, Isaac. Dime. Una forma de contacto que también se podría poner es el tema de los chatbots. ¿Tu experiencia con todas las páginas que has hecho y demás, qué tal es con ellos? Depende. A ver, punto uno. ¿Todo el mundo sabe lo que es un chatbot? Que igual no todo el mundo lo sabe, entonces si no, lo explicamos rápidamente. No lo hemos visto, pero así por el nombre. Vale, perfecto. Pues lo explicamos y así todo el mundo lo tiene claro. A ver, una de las cosas que se llevan últimamente, bueno, ya no últimamente, esto ya es algo, no voy a decir viejo, ¿vale? Pero sí que
bueno, desde el 2017, 2018 empieza a haber muchos de ellos, ¿vale? Es la posibilidad de un robot automático que te contesta una serie de preguntas, ¿vale? Con unos parámetros determinados y al final, si no es capaz de resolver esas preguntas, te acaba derivando a un servicio de atención al cliente. Normalmente funcionan así, no sé si son así todos los que conoces tú, David, o 100% online, ¿vale? Que los hay, ¿vale? Pero los 100% online puede llegar en un momento determinado que no te sepan contestar y te acaban diciendo contacte con nuestro teléfono de atención al cliente o haga lo que sea. Vale. Experiencia con respecto a los chatbots. Vale, a ver, los chatbots funcionan bien, ¿vale? Si nosotros tenemos, primero, mucha experiencia en el producto y tenemos pues unas baterías de preguntas que sabemos que siempre nos hacen, ¿vale? Y funcionan bien si nuestros productos son fácilmente preguntables, ¿vale? Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, en el caso, como decía José Ángel, ¿no? En el caso de Pastelería Tolosana, ¿vale? ¿Alguien se imagina qué tipo de preguntas les suelen hacer? Decidme 3 preguntas que creáis que le suelen hacer a Pastelería Tolosana. De producto. En su chat, ¿qué les suelen preguntar? Gluten. ¿Cuándo lo podría recibir? Si tiene gluten, ¿vale? O cualquier tipo de alérgeno, ¿vale? Gluten, frutos secos, lactosa, ¿vale? Siguiente, ¿cuándo lo puede recibir? ¿Vale? O cuándo lo puede ir a buscar a la tienda, porque también da servicio de recogida en la tienda. ¿Y alguno más? ¿Se puede congelar? Sí, se puede congelar, bueno, sí, pero hay otro que es muy clásico. Como ellos no ponen las raciones, sino que ponen el peso, ¿para cuánta gente es esta tarta? Eso es algo típico, ¿no? O sea, o sea, ¿cuántas veces hemos ido, y decirme que no lo habéis hecho nunca, ¿vale? Porque yo lo hago, y voy a la carnicería y le digo, Julio, que mira, que me vienen a comer antes, ¿no? Voy a hacer una barbacoa para 20, dame ternasco. Entonces el carnicero te preguntaba, ¿lo coméis mucho o poco? No, pues es que hay 8 hombres que comen mucho, hay un par de chicos que también comen y al final él hacía un cálculo y te decía, venga, tantas chuletas, ¿vale? Entonces, si yo tengo ese tipo de preguntas, sí que puede funcionar bien un chatbot, porque el 80% de las preguntas o el 90% de las preguntas lo voy a resolver con un chatbot, ¿vale? El problema está cuando mis preguntas son preguntas abiertas, que no son fáciles de contestar. Entonces un chatbot no funciona. Por mucho de que hay chatbots que tú los vas educando o entrenando a resolver las preguntas. Porque al final no sabes qué te va a preguntar tu cliente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿dónde no funcionan los chatbots? Normalmente, para la venta de servicios. Suele ser bastante complejo, ¿vale? Pero para la venta de productos de consumo no funcionan mal, ¿vale? No funcionan mal. Y además, en Zaragoza, que yo sepa, por lo menos tenemos una empresa que se dedica al desarrollo de chatbots. ¿Vale? ¿Y hay plugins para WordPress que funcionen bien o sean es que no sé si son de pago, si son gratuitos, son de pago? No, suelen ser de pago, ¿vale? Suelen ser de pago porque el chatbot va contra una base de datos. ¿Sí? ¿Lo tienes esto claro? No. Claro, o sea, a ver, tú imagínate, yo soy un chatbot, ¿vale? Y tú a mí me preguntas la pregunta que ha hecho un compañero que ha dicho, ¿tiene gluten? ¿Vale? Pues entonces yo tengo que tener en la base de datos todos los productos de Pastelería Tolosana y tengo que tener marcados los 10 productos que tienen gluten. Ah, vale. Okay, claro, cuando tú me preguntes, ¿la trenza tiene gluten? Pues yo tengo que mirar si la trenza tiene gluten y si tiene gluten, decirte sí o no. Entonces, claro, yo tengo que meter esos datos en el chatbot. Me lo tendrá que hacer una empresa o lo tendré que hacer yo, pero alguien tiene que meter esos datos en el chatbot. Cuando alguien me pregunte, ¿hasta qué hora puedo ir a buscar el pastel a Camino Las Torres? Pues el chatbot deberá de contestarle, ¿qué día de la semana quiere venir? Ah, pues voy a ir el viernes. Pues el viernes hasta las 8, porque si te dice el sábado, tú le tienes que decir hasta las 3. Perdón, el domingo hasta las 3. Claro, pero esos datos, el chatbot los tiene que tener en algún sitio. Y alguien los ha tenido que picar.
Porque el Entonces, chatbot no hay una persona detrás que es el que está respondiendo, igual que es un... en un chatbot no. En un chatbot no. En un... No. En un chatbot no. Una cosa es un chat en línea, que un chat en línea hay una persona detrás que te está contestando, pero Yo en un pensaba que era chatbot eso. no. No. En un chatbot es un robot. Es como lo del robot que hay en IKEA o el del Corte Inglés o el de Pensaba que era muchísimas como un tiendas. WhatsApp, pero de esos, el chat en línea que dices tú. Claro, una cosa es el chat en línea. Claro, a ver, para tu negocio, Susana, que es tan complejo, no sirve un chat, posiblemente no sirva un chatbot, ¿vale? Pero hay para otro tipo de negocios que sí que me puede servir. Por ejemplo, pues yo qué sé, no sé, lo que os decía, para el tema como el de pastelería Tolosana, pues a lo mejor el 80, el 90% de las consultas se las podría resolver el chatbot. Pero para vender viajes para Teresa, que vende viajes al extranjero, no le sirve de nada. Porque sus preguntas serán cada una diferentes. ¿Me equivoco? O sea, básicamente... Efectivamente, yo tengo, perdón, no que yo, breve, que yo tengo el chat en línea y por supuesto cada uno te pregunta una cosa distinta y la respuesta es que no tiene que tener la misma respuesta. Una cosa que sí es cierta es que en el chat en línea, como es, pues bueno, yo lo recibo también en el móvil y me entero, aunque no esté ahí en el ordenador. La pega es que si yo no contesto, pues porque no puedo y contesto luego, cuando cierran el chat yo ya no sé quién es, porque Claro. te puede decir el chat, pues te han hecho esto desde Barcelona, lo que sea, pero si no te dejan un email, pues ya no puedes contestar o sin teléfono, lo que sea. Eso es algo que sí que en algunos chats sí que te piden el correo electrónico. No, pero te piden el correo cuando la persona que está al otro lado no te contesta. Sí, No pues, está, ¿vale? pues No eso es está. lo que tendré yo que mejorar en mi Cuando no chat. está la persona. Claro, pero por eso os decía yo que cuidado con las herramientas que ponemos de comunicación. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente, varios clientes del mundo del calzado, ¿vale? Y ellos tienen chat en línea y les funciona súper bien, ¿vale? Y la gente que les suele preguntar sobre el chat en línea, ¿vale? Normalmente, pues eso, no... Hay uno que un poquito más, pero hay otro que en torno a un 10, un 15%. La gente que le pregunta acaba comprando en el mismo momento, ¿vale? Porque esto es lo típico. Oye, da mucho número el zapato o yo qué sé, o se puede limpiar, si es de antes, se puede limpiar fácilmente o yo qué sé, ¿sabéis? Las típicas ¿Tienes en preguntas. verde? ¿Perdón? No, nada. O tienes el color O tienes verde. el color verde o tiene... Claro, las típicas preguntas que hacemos en una tienda física. Pues bueno, como ellos tienen mucha experiencia en venderlos, ¿vale? Pues hay una persona que está con el chat en línea, ¿vale? Y está contestando. Y normalmente, bueno, pues cuando hacen esas preguntas, pues realmente, pues sí que les contestan rápido y acaban comprando, ¿sí? Pero es lo que os digo, si yo realmente entro en una tienda y le pregunto y quiero comprarme unas zapatillas New Balance y las quiero verdes y amarillas, pero solamente tienen en otros colores, y le pregunto en el chat en línea, ¿las tenéis la combinación verde y amarilla? Y al cabo de 5 minutos no me han contestado, yo automáticamente lo que hago es cierro la página y me voy a otra. Igual no espero ni 5 minutos. ¿Sí? Entonces, claro, si yo no tengo los recursos para contestar casi instantáneamente, lo que no puedo pretender es utilizar una manera de comunicación instantánea. Lo mismo que os decía en el caso del teléfono de Tolosana, ¿vale? Ellos quitan el teléfono porque durante ese periodo no lo pueden atender. Entonces consideran que es mucho más lógico quitar esa fuente de contacto que seguir manteniendo una fuente de contacto que no pueden mantener con el contacto que el cliente espera. Porque, Aarón, tú cuando ves un teléfono esperas llamar y que te cojan. ¿No? Sí. Claro, como yo. Entonces, claro, a ti no te sirve de nada que el teléfono esté ahí en grande. Te sirve que el teléfono esté ahí en grande, tú llames y te cojan. Entonces, por eso, bueno, pues es un poco diferente o un poco valorable lo que tenemos que ver. ¿Sí? Hasta aquí un poco más claro el tema del contacto.
¿sí? Cuando veamos el tema de los... el tema del servicio de atención y demás, pues pondremos plugins en el caso de WordPress de chat en línea y voy a intentar, David, encontrarte las empresas que hacen chatbots, ¿vale? Y darte alguna referencia, por lo menos para que lo tengas, ¿vale? También otra cosa, digo, un chatbot no es barato, ¿vale? No es barato. Ahora, claro, esto es como todo. ¿Qué es más barato? ¿Pagarle a una empresa de un chatbot 200 euros al mes por el chatbot? ¿O tener a una persona 4 horas al día atendiendo consultas en la web? Pues posiblemente el chatbot. O lo que dices tú, me da igual pagar 200, se voy a conseguir 1000 vendiendo. No, pero aunque con la persona de 400 consigas 1000, no sé si me explico. O sea, claro, si a mí el chatbot me soluciona los problemas y además de solucionarme los problemas, ¿cómo se llama? Me produce ventas, fenomenal. Pero claro, ostras, cuando yo os decía que cuidado, el otro día, creo que fue la semana pasada, que no sé con quién hablaba, ¿no? O esta semana, cuando hablábamos de los productos de belleza o tal, ¿no? Creo que fue con Tamara, creo recordar, que decía, es que, ojo, para tener 20 ventas al día, tienes que tener una persona que se encargue de tu tienda online, ¿vale? Porque tendrá que hacer paquetes, tendrá que estar al loro, tendrá que contestar las preguntas de la web, etc, etc, etc. Claro, si yo tengo que contactar una segunda persona, es una segunda nómina, una segunda seguridad social, una segunda... etc, etc, etc. A lo mejor eso lo evito teniendo un chatbot que directamente pues, contesta por mí a esas preguntas. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, chicos, son -5. Si os parece, hacemos un pequeño parón hasta 10 y café, agua, cualquier cosa, por favor, pero con tal de que volváis luego, ¿vale? Entonces os veo el tema de la cabecera. ¿Lo tenemos claro? Sí. Vale. Vamos a continuar, ¿vale? Hemos dicho que teníamos la otra opción, que eran los menús laterales, si recordáis, y teníamos también como otra opción el tema del pie de página, ¿vale? Entonces vamos a ir primero al pie de página, que es, bueno, pues yo creo que un poco más, no voy a decir más sencillo, ¿vale? Pero sí que, bueno, pues de alguna manera se asemeja más a la cabecera, ¿vale? Al final el pie de página, lo que va a ocurrir con el pie de página es que va a aparecer en todas las páginas, ¿vale? Es una información, como os pone ahí, que es visible en todas las páginas. Evidentemente no es tan visible como la cabecera, porque está al final de la página, ¿vale? Que hay mucha gente que utiliza para repetir datos que se han puesto en la cabecera, incluso volverlos a poner en el pie de página, y que al final, bueno, pues es el lugar idóneo para colocar ficheros, bueno, el acceso a los ficheros legales o a las páginas legales. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Qué más cosas se pueden colocar en el pie de página? Pues como hemos dicho, la dirección, el contacto, las redes sociales, ¿vale? Toda aquella información que consideremos que puede ser útil para la persona que está entrando en nuestra web, ¿vale? Y que queremos que esté accesible en todas las páginas, ¿sí? También muy recomendable, como la gente suele mirar muchas veces en el pie de página, ¿vale? Suele ser recomendable, no sé si os gusta o no, ahora diréis, no, que es muy feo, es que no me gusta, ¿vale? Ese pequeño widget o esa pequeña historia que sale en algunas webs, que es como un triangulito, como una flecha hacia arriba, que me permite directamente volver a hacer scroll a la parte superior, ¿sí? ¿Sabéis de qué hablo? Sí, una especie de ascensor.
Sí, como un triangulito que aparece en la esquina inferior derecha, ¿vale? Cuando estamos haciendo scroll y que cuando le dais os lleva hasta la parte superior, ¿vale? Eso es súper útil en las páginas con, bueno, que hay un scroll muy largo, ¿vale? O que tenemos mucha información en el pie, aunque sí que es cierto que es un poquito más incómodo en la visualización en móvil, ¿sí? Para las ¿Vale? páginas de productos como las de una tienda, sí va muy bien el poder subir de golpe y porrazo hasta arriba. Exacto, pero no solamente las de productos, en cualquier página que tenga mucho, que sea muy larga, ¿vale? Y luego lo que sí que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y no vamos a invertir el tiempo, sino que esto os lo pondré como una tarea dentro del Classroom para que lo podáis hacer, ¿vale? Y la podremos ir viendo. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que normalmente se suele, de alguna manera, se suele partir el pie en columnas, ¿vale? Según los bloques de información que vamos a poner. No sé si esto queda claro. ¿Vale? Bloques de información del estilo de primera columna, o columna de más hacia la izquierda, por decirlo así. Información general sobre nuestra tienda, ¿vale? Pues cómo devolver, cómo los gastos de transporte, lo que sea, ¿vale? Información central, datos legales, política de privacidad, que ahora hablaremos de todo eso. Columna más a la derecha, pues redes sociales, contacto, dónde estoy, ¿sí? ¿Lo veis? ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo con respecto a este diseño en columnas del pie de página? Sí. Sí, sí. Entonces, cuando estructure, así como el menú se suele estructurar en una única opción horizontal, el pie de página se suele estructurar en bloques, en columnas, ¿vale? Entonces, ¿qué se suele poner en una tienda? Pues lo que os decía, en la primera columna se suele poner información sobre los procesos generales de la tienda que suelen ser muy consultadas, ¿vale? El cómo comprar, el cómo devolver, los gastos de envío, los métodos de pago aceptados, todo ese tipo de ficheros, ¿vale? En la parte central se suelen poner los ficheros legales, ¿vale? Que toda web tiene que tener, y en la otra parte se suelen poner, como os digo, los ficheros o los datos de contacto. Entonces, vamos a la primera parte, ficheros o datos de una tienda. ¿Alguien me sabe decir qué cosas obligatoriamente tenemos que colocar en el pie de página o tenemos que colocar accesibles a todo el mundo si montamos una tienda online? ¿Qué información tenemos que colocar? La política de devolución. La política de devolución la tenemos que colocar sí o sí, ¿vale? ¿Algo más? Las formas de pago. No es obligatorio. ¿Quiénes somos? Por lo No menos es los ficheros obligatorio. legales, en general. No, estoy hablando en una tienda. Luego ahora hablaré de los temas legales. Estoy hablando de cosas obligatorias. La política de devolución sí o sí la tenemos que colocar. Si no colocamos la política de devolución en nuestra accesible a todos los usuarios desde todas nuestras páginas, podemos ser sancionados por el Ministerio de Consumo. Sanciones que pueden llegar hasta 15.000 euros. Entonces esto ya no es una broma. Ya no es contar quiénes somos o ya no es decir otra. No. Política de devolución debe de estar. ¿Vale? ¿El aviso legal? Obligatorio. No, esos son ficheros legales. Estoy hablando en una tienda. Sí, también, el aviso legal también, pero en una tienda. Básicamente la política de devolución y el proceso de compra. Usted compra en la tienda, paga el producto y nosotros a los 2 días se lo enviamos. ¿Vale? El cómo comprar o el qué va a pasar cuando usted compre, ¿vale? Eso es lo básico que tiene que haber. ¿Cuál es el proceso de compra? Usted compra, paga y se lo enviamos a los 2 días, a la semana o a los 15 días, ¿vale? Y si lo quiere devolver, lo puede devolver de esta manera. A partir de allí, ese fichero que se suele llamar el cómo comprar, en lo que sea, lo podéis adornar como sea. Le podéis añadir los medios de pago que tengáis. Le podéis añadir, que viene bien la información de los gastos de transporte. Le podéis añadir las zonas de envío a las que enviáis o a las que no enviáis. Podéis añadir muchas cosas, pero básicamente lo que hay que tener es eso. ¿Yo qué os recomendaría tener? Pues cuanta más información para el que va a comprar, mejor. El cómo comprar está entre las 10 páginas más vistas de todas las tiendas online.
Porque la gente entra a la tienda online y quiere saber cómo tiene que comprar, cuándo va a recibir su producto, cómo lo tiene que devolver, cómo puede pagar, ¿vale? Entonces, esa es una información que tiene que estar en el pie y que os pondré un pequeño trabajo, ¿vale? El que quiera, como siempre voluntario, ¿vale? Para que desarrolléis un cómo comprar, ¿sí? Es una de las labores más duras que hay en una tienda online. Y es una labor, y esto lo siento, que yo no conozco. Si alguien la conoce, por favor, que me lo presente, ¿vale? No conozco ninguna empresa de desarrollo web que la haga. Porque los únicos que decidís cómo comprar sois vosotros. ¿Vale? Entonces es algo que os tocó. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí. Ficheros legales. Ha dicho, no sé si ha sido María José o quién, el aviso legal. ¿Sí? ¿Ha Sí, sido sí. tú, María José? ¿Tú? Lo he dicho yo, sí. Vale. Aviso legal. Obligatorio en todas las webs, sean del tipo que sea. ¿Vale? ¿Qué es el aviso legal, María José? Pues donde pone el nombre legal de tu empresa, donde pone las normas de, pues, dónde está registrado, las normas de compra. No. Las normas de compra no lo ponen en el aviso legal. Pero sí suelen poner en el aviso legal las devoluciones, cómo se hacen, los días que hay. Pero no es eso no es un aviso legal. Un aviso Bueno. legal es la información que debemos de prestar a cualquier persona que se conecte a nuestra web, vaya a comprar o vaya a hacer lo que vaya a hacer, ¿vale? Sobre quién es el propietario de esa información y dónde está alojada esa información. Y los datos suficientes para que si quiere emprender acciones legales contra nosotros, lo pueda hacer. Por eso se denomina aviso legal, ¿vale? Entonces es lo único que debe de contener y eso sí que os lo puede hacer cualquier empresa de protección de datos, cualquier abogado, cualquier utilizar una plantilla de las que tenéis miles por internet o lo que queráis, ¿vale? Y todas las webs del mundo, hagan lo que hagan, están obligadas a tener aviso legal. ¿Vale? Todas. ¿Sí? Sí. Más ficheros legales que necesito tener en mi web. La política de privacidad. La política de privacidad. ¿Y qué es la política de privacidad, Susana? Para que vamos a utilizar sus datos, cuánto tiempo los guardamos, con qué fin, si los cedemos o no a terceros, que tienen derecho pues eso, A que se los borremos. modificarlos, a eliminarlos, no sé qué, todas esas cosillas. Exacto, es decir, ¿qué vamos a hacer? Ahora mismo ya no hace falta, creo, decir cómo los almacenamos, ¿vale? Bueno, ni definir los ficheros como había que hacer antes en la Agencia de Protección de Datos y todas esas cosas, sino que simplemente decir que los datos los vamos a tener nosotros, que no los vamos a ceder a terceros, ¿vale? O si los cedemos a terceros, ¿a qué terceros los vamos a ceder? ¿Vale? Y para qué vamos a utilizar. Y como muy bien ha dicho Susana, una posibilidad o una acción de que el cliente pueda pedirnos que borremos esos datos, salvo que sean datos que nosotros necesitemos a nivel legal, ¿vale? Es decir, en mi tienda online un cliente no me puede obligar a que yo borre su nombre y su DNI, porque eso lo necesito para hacer una factura. Y antes de que han pasado 5 años de la última compra, no lo puedo borrar, porque pueden venir los señores de la calle Alvareda de Hacienda y pedirme esos datos. Entonces, claro, por mucho que él se ponga farruco de bórrame mis datos, yo no le puedo borrar sus datos, ¿vale? Entonces, aquellos datos que yo no necesito para cumplir de manera legal el desarrollo de mi actividad, ¿sí? El teléfono, la fecha de nacimiento, la dirección, eso me puede pedir cualquiera que los borre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perdona, Isa, un compañero, David Gil, ha dicho que se le había desconectado, que si los podías subir otra vez Subir a panelista, sí, perdón. Si me deja, perdón, opa. Voy, que me pongo las gafas que no. Aprovechas Si y le preguntas la pregunta siguiente. Qué mala eres, Susana.
Vale, ¿dónde estaba? Vale, hay dos, están David y... Vale, ahí va, pero no me deja. Es que ahora ya no soy anfitrión. A ver si Cristina me hace como anfitrión y me deja subir. Voy, Gracias, Cristina. voy. Sabía que estabas allí, por eso... Cristina se podría poner un chat online en directo porque contestaría al minuto. Correcto. Es que es una gran profesional. Pero tengo que dejar espacio a otros profesionales que son especialistas en estos campos. Yo en este no tengo muy poco, o sea, tengo muy poca idea, muy poca. Espera. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, sí, ahora. Vale. Vale, ya está. Gracias, Cristina. Vale, Ya que está. vaya bien. Gracias, David. Ya estás tú también y me falta José Joaquín, que te doy de alta también. Vale. Entonces, repito, ya estáis los dos en panelistas. Vale. La política de privacidad nos va a obligar a eso. Como nosotros, aunque tengamos una tienda online, los únicos datos que vamos a tener son los datos de envío del cliente, ¿vale? Y los datos necesarios para poder facturar al cliente, bueno, pues tampoco son unos datos comprometidos, ¿vale? No somos una empresa de análisis clínicos, no somos, bueno, empresas que puedan tener unos datos bastante más complejos, ¿sí? Vale, ¿algún fichero más que legalmente deba de tener o algún acceso más que deba de tener allí? ¿Algo más que me falte a nivel legal ya que estamos? Si vas a vender, quizá, se me ocurre, no lo sé, si vas a vender en el extranjero, algún tema de aduanas o cosas de estas de, no lo sé, vamos. Yo creo que no. No. Vale. Creo que no. Lo único que te obligan es la Comunidad Económica Europea te obliga, hasta donde yo sé que si tú estás vendiendo en otros países, tienes que poner los ficheros legales en el idioma de los otros países. Vale. ¿Vale? Si tú estás vendiendo en Francia y tienes la web en francés, tienes que traducir también los ficheros legales, ¿vale? No puedes dejarlos en español. Esto hasta hace poquito no era necesario, pero ahora ya sí que es necesario. Y lógico, porque si no, claro, dices, ostras, qué suerte, el aviso legal en alemán. Pues tiene que estar en el idioma que tal. No, a ver, queda solamente una opción, un tema más que es legal y que además cambió el 30 de octubre, que es el aviso de cookies, ¿vale? Y hablaremos y os enseñaré a montar avisos de cookies en vuestra web, en vuestras webs, ¿vale? El aviso de cookies también, el fichero de política de cookies suele ser también, se suele colocar también un acceso en el pie de página, ¿vale? ¿Por qué es importante que tengamos el cómo comprar, tengamos el aviso legal, tengamos la política de privacidad y tengamos el aviso de cookies dentro del pie de página y sea accesible desde cualquier página de nuestra web? Pues básicamente por 3 razones. Primera razón y más importante, para cumplir la ley, ¿vale? Segunda razón, porque si no lo tenemos, podrían llegar a ponernos una sanción, ¿vale? Normalmente, y esto no siempre es así, ¿vale? Todo este tipo de sanciones que existen, ¿vale? Suelen ser sanciones en las cuales lo que hace el organismo sancionador es nos manda una bonita carta, ¿vale? Diciéndonos que estamos incumpliendo X, ¿vale? Y que tenemos 30 días para corregirlo, ¿vale? Y, bueno, pues en ese tiempo lo podemos corregir. Hay gente que dice, bueno, pues yo no arreglo las cookies y si me pegan el palo, pues me lo pegaron. Bien. Puede ser que mañana dejen de hacerlo así y nos sancionen directamente. Desde luego las sanciones no son ninguna broma, ¿vale? No son ninguna broma. Os puedo decir que María José, que vende alimentos ecológicos, ¿vale? Ella no, ¿eh? Pero tenemos un cliente fuera de Aragón
y no voy a decir la provincia, ¿vale? Que vendía alimentos o que vende alimentos ecológicos y le llegó un aviso de sanción que si no corregía ciertas cosas en su web, la sanción eran de 15.001 euros. Y no es la más fuerte, ¿vale? Pueden llegar hasta 30.000 euros. Entonces no es ninguna broma, ¿vale? El tema de las sanciones. Entonces os recomiendo que dediquéis algo de tiempo y algo de recursos a eso. Y la última opción es porque si vais a pagar con tarjeta de crédito, ¿vale? Si vais a admitir, perdón, el pago con tarjeta de crédito, hay muchas entidades financieras que nos van a conceder la tarjeta de crédito online si vuestra página web no cumple los requisitos legales de el cómo comprar, o la política de compras, o llamarlo como queráis, ¿vale? El aviso legal, la política de privacidad y la política de cookies, ¿vale? Hasta hace poquito de la política de cookies no se preocupaban, pero ahora mismo, por ejemplo, tengo un cliente que la semana pasada quería cambiar su banco que tenía al Banco Santander y el Banco Santander le dijo que no se le daba la tarjeta hasta que no arreglase la política de cookies. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que son motivos más que suficientes como para tener en cuenta que esas cosas hay que tenerlas relativamente bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Dudas sobre esto? Yo tengo una duda, Isaac. Dime, David. Con el tema de la LOPD, de los cambios que hubo y demás, de la obligatoriedad de informar en la página y esto. Sí. A ver, está claro que para una tienda es obligatorio porque te está dando datos personales y otros, ¿vale? Pero, por ejemplo, un blog que solo publica contenido y que tiene una suscripción. Tienes que poner la LOPD. Hay que ponerla. En el momento en que tú recoges un dato de una persona, sea el tipo de dato que sea, tienes que poner, tienes que crear el fichero de la política de privacidad y en tus formularios tienes que poner la casilla de que la gente acepte tu política de privacidad. Y toda esta retahíla de información legal que se dijo de pues el responsable tal, con esta finalidad y tal, ¿no? Todo eso justo debajo de las... Pero eso depende del tipo, depende del tipo de empresa y depende de un montón de cosas, ¿vale? A ver, al final, y depende de la información que tú vayas a pedir. Imagínate, voy a decir una chorrada, ¿vale? Imagínate que tú eres tienes un blog, ¿vale? Y simplemente en un lateral pones una entrada, ¿vale? En la cual tú lo único que dices es, pones 4 caritas, como están en los baños de Puerto Venecia, 4 caritas, desde una carita enfadada a una carita súper sonriente, para que la gente marque simplemente cuál ha sido el grado de satisfacción con tu blog, ¿vale? Esto es normal, ¿no? O sea, lo podríamos hacer. Pues tendrías que poner política de privacidad. ¿Qué te parece? Pero si no le preguntas a la gente ni cuál es su nombre para poner las caritas. ¿Cómo que no? Eso lo estás diciendo tú, que no le preguntas. ¿Por la IP? Por ejemplo. En cualquier momento que una persona te ha dado algo de información suya, ¿vale? Tú tienes que decirle a esa persona qué vas a hacer con sus datos. Sean los que sean. Claro, es que, a ver, ¿qué pasa? ¿Que es más grave que tú me des el teléfono o que tú me des la dirección de correo que me des tu nombre? Porque igual Isaac Bolea, aparte de mi padre y mi abuelo, pues no sé si hay más o no. Y a lo mejor, pues si me llamo Javier González, hay muchos más, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? ¿Que hay información que es más buena que otra? No, es información que está dando la gente. La única clasificación que hace la Agencia de Protección de Datos es información sensible o información no sensible. Información sensible, enfermedades, afiliación política, religión,
tendencias sexuales y creo que ingresos y temas económicos. A partir de ahí todo lo demás es información. O si yo pongo, por ejemplo, mi nombre y cuéntanos cuál es el último libro que te has leído. Y pongo mi nombre y pongo un libro, pongo solamente Isaac y pongo el libro de la selva. ¿Qué diferencia hay entre esa información y un mail? Ninguna en principio. Es información. Para lo que la use yo, a lo mejor yo soy una librería y estoy usando en esa información para saber cuáles han sido los últimos libros que se ha leído la gente y con eso hago un pedido. Yo qué sé, es que no lo sé. O sea, es que al final lo que está diciendo la Ley de Protección de Datos es que nos está protegiendo de que la empresa que recoge los datos nos tiene que avisar qué hace con esos datos. ¿Vale? Y os voy a contar un ejemplo un poco tonto, ¿vale? Nosotros trabajamos con mucha gente y hacemos newsletters y hacemos un montón de historias, ¿vale? Cualquiera de vosotros podéis pensar que mi protección de datos es una locura, ¿no? Porque tengo acceso a un montón de datos. ¿Qué creéis? ¿Que es una locura mi protección de datos? No, porque lo estás preguntando. Exacto, yo no tengo ningún problema. Si Susana me da su listado de clientes para que yo le mande una newsletter, la que tiene que tener un documento de protección de datos y me tiene que dar a firmar a mí es ella, no yo. Y la que incumple la protección de datos es ella, no yo. ¿Lo veis? Sí. Es que es un poco raro este tema, ¿vale? Es decir, dime, David. Sí, a ver, es que es muy... O sea, yo me pierdo con tanta complejidad legal y demás. Y yo, por ejemplo, una gran duda que tengo con lo que estás comentando también es, vale, tú informas en la página, pero y después, aunque lo que comentabas, aunque solo seas un blog y estés poniendo el correo para que se suscriban al blog, sí, yo tengo que ir después a la Agencia de Protección de Datos, crear un fichero. Ahora ya no. Desde el 28 de mayo del 18 ya no. Vale. Antes tenías que crear tus ficheros e informar a la Agencia de Protección de Datos de cuál era la estructura de tus ficheros. Y no solamente eso, sino tenías que decirle a la Agencia de Protección de Datos cómo mantenías tus datos. Los mantengo en un ordenador, con un antivirus de no sé qué, que no se conecta a internet. ¿Sabes? Eso lo tenías que hacer hasta el 28 de mayo del 2018. Ahora ya no. Vale, ok. Ahora nosotros como nosotros como empresa ya no tenemos que informar a la Agencia de Protección de Datos de cómo manejamos los datos. Al que tenemos que informar es al particular de qué vamos a hacer con sus datos. ¿Vale? Y se supone que el particular queda informado por la casillita que ha leído diciendo estoy de acuerdo, vamos a hacer esto con los datos. Y que lo puede leer. Claro. Vale. O sea, si tú, por ejemplo, haces una suscripción a una newsletter, que estabas diciendo tú ahora, por ejemplo, David, ¿vale? Yo tendría que poner en la parte de la protección de datos, tendría que poner que recojo los datos de emails de la gente y que voy a hacer una suscripción a una newsletter utilizando MailChimp. Porque yo como empresa estoy cediendo tu correo electrónico a MailChimp. Y entiendo que MailChimp, porque MailChimp cuando tú haces el contrato así te lo pone, no va a hacer nada raro con tus datos. ¿Vale? Pero yo soy el que estoy cediendo realmente los datos a MailChimp. ¿Me explico, David? Sí. Claro, entonces, por eso te digo que realmente el que incumple la protección de datos es el que cede los datos. Si a mí el IAF mañana me da un listado de toda la gente de este curso para enviaros correos con información, ¿vale? El que está incumpliendo la ley de protección de datos es IAF, no soy yo. ¿Vale? Porque a mí me han dado los correos, con lo cual yo entiendo que IAF os ha avisado a vosotros. Por eso
Fernando os dice, darme los datos que yo os daré de alta en el Google Classroom. Yo no tengo vuestras direcciones de email. Otra cosa es que, David, yo a ti, a través de un chat privado en la clase, te pregunte la dirección y me la envíes. O tú me envíes a mí un correo electrónico porque me quieras preguntar lo que sea. Eso es otra cosa. Pero si yo os envías información utilizando las direcciones que me hubiera dado IAF, si yo he firmado la protección de datos de IAF, estoy incumpliendo, pero si no la he firmado, no estoy incumpliendo nada. Porque la protección de datos me la debe de dar IAF. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, sí. Entonces el tema de la protección de datos es simplemente informar al cliente de lo que vamos a hacer con sus datos, si los vamos a ceder. Y esto también aplica a tiendas, aunque sean macro tiendas, ¿no? O sea, el tema de que no haya que crear un fichero en la agencia. Y lo que pasa es que cuando ya eres más grande, lo que te obliga a la agencia es a tener lo que tú decías, como el delegado de prevención, pero ahora se llama delegado de responsable de tratamiento de datos o una cosa de esas, ¿vale? O sea, una persona especial, solo para eso. Sí. Bueno, a ver. Tienes que ser inmenso, ¿no? Supongo. Porque... Más que una persona especial, es al que le van a meter la caña si hace algo mal, ¿vale? Ya, no es responsable, vamos. Correcto. O sea, porque eso suele ser el director de recursos humanos o el que menos idea tiene de nada, ¿sabes? Al final, pero es el que firma y tiene potestad de poder hacer muchas historias, ¿no? Entonces, bueno, al final es un poco un tema, no digo político, pero sí un tema en ese sentido, en que es una figura que lo que buscan es poder, en caso de que ocurra algo, hacer esto. ¿Puede ser una persona que le dan formación y tal? Sí, claro, pero yo, por ejemplo, conozco instituciones y es la gente del área de sistemas. Vale, genial. Otra gente, lo que te digo, es recursos humanos, otra gente, bueno, pues hay diferentes, depende de la empresa. ¿Sí? ¿Vale? Pero tener en cuenta, por favor, y no es ninguna broma ahora, aviso legal y política de privacidad obligatorio en todas las tiendas online, ¿vale? Aviso de cookies obligatorio en todas las tiendas online, ¿vale? Porque vais a usar cookies. Y un documento en el cual expliquéis cómo funciona o cómo vuestra tienda online la gente puede comprar, pagar, enviarle, devolver, también obligatorio, ¿sí? Hasta que no tengáis esos 4 documentos montados, ¿vale? Gran parte de los bancos españoles nos darán la tarjeta de crédito para poder pagar, ¿vale? ¿Alguien se imagina por qué? No. Porque en el caso de poner una demanda, si tú estás ilegal, yo que soy Visa, tengo todas las de perder. Ok. ¿Vale? Entonces yo que soy Visa tengo que velar porque la tienda online en la que estoy comprando cumple la legalidad. Para cumplir la legalidad, igual que te obligan a ser autónomo para darte una tarjeta de crédito, ¿vale? Pues bueno, pues nos obligan a hacer este tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Vale, genial. La última parte que hablábamos, ¿vale? Era la parte o la última parte fija que hemos comentado que teníamos, era, si recordáis, la parte del menú lateral, ¿sí? ¿Todos sabéis a qué me refiero cuando hablo del menú lateral? A la lista de cosas que se ponen a la izquierda. Vale, en una página web o en un e-commerce. Voy a abrir alguno de ellos que tenga menú lateral, perdón. Y os enseño, ¿vale? En el menú de la izquierda o a la izquierda vamos a colocar una serie de opciones. ¿Estás compartiendo pantalla? Perdón. No, ahora la comparto, perdón. Ahora la comparto, que os estoy poniendo un par de ejemplos para que lo veáis. Para que veamos de qué hablo. Vale, os pongo primero un ejemplo más complicado. Vale,
y luego os pongo uno más sencillo. Vale. Hoy ya sabéis, hablando de todo, que es el Día Internacional del Shopping, ¿vale? El 11-11. Y aquí, Wow. y como tal tenemos aquí a nuestros queridos amigos del Corte Inglés, ¿vale? Recordándonos que es el 11-11 hoy, ¿vale? Entonces, fijaros, cuando yo me voy aquí a la opción de moda, por ejemplo, de moda mujer, que han dado, bueno, pues el Corte Inglés, no sé si habéis visto la página últimamente, pero ha dado un cambio bastante importante, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a ropa y, por ejemplo, ropa mujer, vestidos, por poner un ejemplo, pues aquí me aparecen los vestidos, ¿vale? Ya me aparecen, bueno, pues una serie de historias aquí. Cuando me voy directamente a vestidos largos, pues bueno, me aparecen aquí pues una serie de vestidos y aquí en este caso ellos han optado, en vez de por poner un menú lateral, bueno, lo han puesto aquí arriba, pero al final es exactamente lo mismo, ¿vale? Veis que me pone largo, manga, talla, marca, color, estampado, ¿sí? Al final, como decía antes, no sé quién era, ¿vale? Creo que era María José, pues al final son los filtros que me van a permitir hacer una selección mucho más exacta de lo que yo quiero buscar. ¿Sí? Y ahora yo creo que está más de moda este tipo de desplegables que el menú de la izquierda. Bueno, depende de lo que de lo que quieras ocupar, ¿vale? O sea, puedes hacerlo así. En este caso, por ejemplo, aquí lo veremos que también está así, ¿vale? Que también está con un... ¡Hala, hijo! Que también está con un menú de este estilo, ¿vale? Que también va a pedir pues por marca, ¿vale? Disponibilidad, fabricante, precio, talla, color, ¿sí? Y son los filtros, entonces yo le puedo decir que quiero de cuero, ¿vale? Y además de decirle cuero, quiero de la talla, pues por ejemplo, 37. Y automáticamente, ¿vale? Pues ya me hace el filtro, ¿sí? Esto está aquí porque en este caso en esta web el menú ellos no lo han puesto arriba, sino lo han puesto en lateral, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que en ese menú lateral, pues evidentemente podemos tener desde cosas como esta, ¿vale? A información general, de tan sencilla como el quiénes somos, puede ser un buen sitio para meter promociones especiales, ¿vale? Puede ser un sitio, por ejemplo, para meter cosas como esto, que es esa zona outlet, ¿sí? Entonces, en este menú lateral, ¿vale? Vamos a meter todos aquellos datos, ¿vale? Que nos permitan de alguna manera jugar con nuestra, bueno, con el catálogo que aparece aquí y aquella información que por lo que sea me interese poner, como os digo, como pueden ser las promociones especiales o la zona outlet o demás, ¿vale? Hasta aquí tenemos claro lo que es el menú lateral. Sí. Los que no lo teníamos claro, si había alguien que no lo tenía claro. Pero entonces no es obligatorio ponerlo, No, ¿no? no, ni mucho menos, ni mucho menos. No es El como menú la lateral cabecera y el pie. no es obligatorio. No, la cabecera y el pie sí, en el menú lateral no, ¿vale? Y además el menú lateral se suele poner exclusivamente en las categorías, ¿vale? En las zonas donde yo voy a hacer una categoría, la categoría de mis páginas, ¿sí? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Vale? Repite. Los menús laterales normalmente en el e-commerce se suelen poner solamente en las páginas de categoría. Eso, que las categorías se supone que las has puesto arriba en la cabecera. ¿O no? No lo O sea, sé. en la página de Compe de Party que has A mostrado ver, antes, sí que está arriba. un momento. Vamos a ver. María José, que preguntabas ahora, ¿no? Sí. ¿Eras tú la que hablabas? Sí, vale. Si yo te pregunto que me digas 3 tipos de páginas de una tienda online, ¿qué tipos de páginas se te ocurren? Tipos, ¿eh? Tipos en cuanto a la estructura. Que hay en todas las tiendas online. Una página. Que va a haber en cuanto a la estructura, al diseño de la página. Sí, un tipo de página. Por ejemplo, la que acabas de abrir del Corte Inglés, a mí me gusta mucho ese estilo de página. No, pero no hablo del estilo. A ver, fijaros, que no quiero poneros el tema difícil, que lleváis ya mucho rato y yo llevo muchos ratos metiéndoos caña. Aquí tengo un tipo de página que es la página home, ¿vale? Todas las tiendas online
como veremos mañana, tendrán un tipo de página que será la home. Y la home va a tener unas connotaciones especiales. Sí, sí, que ya lo he entendido. Que va a ser diferente al resto de páginas, ¿sí? Vale, sí, ya te las puedo decir entonces. Vale. Otro tipo de página. El de los envíos, por ejemplo. Los envíos, vale, pero bueno, eso son páginas de información, vale. Otro tipo de página. Porque al final las páginas de información van a ser todas iguales. Las categorías de los productos. Las categorías de los productos. Yo tendré otro tipo de página cuando yo voy aquí a zapatos, que realmente entre esta página de niña zapatos y esta página de niño colegial, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna, el contenido. O sea, que me nada salen más. zapatos de niño colegial o de niña zapatos, pero nada más. Visualmente o a nivel de diseño, la página es igual, ¿vale? Con lo cual ya tenemos dos páginas, la home y la página de categorías, ¿sí? Esto también, lenguaje e-commerce, se denomina parrilla de productos. Alguna vez, y a mí se me suele escapar mucho porque es muy clásico llamarlo así, y sobre todo los que venimos de Magento, ¿vale? En Magento se llamaba parrilla, ¿vale? Pues esto es la parrilla de productos, ¿sí? Y yo ya podré decidir a nivel diseño si quiero una parrilla de 3, de 4, de 2, ¿vale? Pero esto es una parrilla de productos. ¿Y todas las tiendas online, María José, tienen parrilla de productos? Ahora que pienso de memoria, creo que sí. Claro, todas tienen parrilla. Hombre, a ver, si vendo un producto, no. ¿Vale? Os podría enseñar, yo creo que esta se llama así. A ver, yo creo que es así, mamparas. Esta yo creo que no tiene. Bueno, os lo enseñaré. Hay una de mamparas que hicimos que creo que no tiene parrilla porque enseña en una única página todos sus productos, ¿vale? Y compras directamente ahí. Pero normal es que todas tienen. Esta tiene la de los chocolates. Chocolates artesanos Isabel tiene parrilla de productos. Tolosana tiene parrilla de productos, ¿vale? Cuando yo llego a cualquiera de mis categorías, ¿vale? Puedo meterme aquí y directamente tengo la parrilla de productos, ¿sí? Sí. ¿Vale? Dos tipos de página. Página home y parrilla de productos. ¿Cuál es el tercer tipo de página que tiene sí o sí todo e-commerce? La de compra, la del carrito. Otra. La del producto individual. La ficha del producto. La ficha, sí. Cuando yo pincho aquí, todos los comercios electrónicos tendrán una página de ficha de producto. Todos. Me gustará más o me gustará menos. Pero todos los comercios electrónicos, una vez que hemos pasado de las parrillas de selección de productos, ¿vale? Y yo entro en el producto, todas las tiendas online tienen una ficha de producto. Entonces, lo que nos va a tocar hacer mañana, ¿vale? O luego, no lo sé, va a ser decidir, y es la última parte de apariencia y de diseño, decidir o hablar de qué cosas se pueden ver o quiero ver en mi página home, qué cosas puedo ver o quiero ver en mi página de categorías y qué cosas quiero ver o puedo ver en mi página de producto. ¿Sí? Cuando yo ya tenga todo esto claro, ya tenga claro lo que hablábamos ayer de para quién es el diseño, qué es lo que quiero hacer, etcétera, etcétera. Tenga claro el mapa de páginas, tenga claro el flujo de esas páginas, tenga claro qué información va en cabecera, qué información va en el pie, cómo diseño la página home, o qué información quiero sacar en la página home, qué información quiero sacar en las categorías y qué información quiero sacar en las fichas de producto, estaréis preparados para empezar a diseñar vuestra tienda online. Oye, Isaac, eres un pesado, tío. Nosotros queríamos empezar a tocar el ordenador el primer día. Pues lo siento, esto va así. ¿Vale? Y si lo hacemos así, nos irá bien y nuestra tienda online funcionará.
en un grado de posibilidades mayor que si no lo hacemos así. ¿Vale? Porque aquí yo estoy intentando que dejéis muy pocas cosas a la improvisación. ¿Sí? Fijaros un detalle que os voy a enseñar, que no sé si en esta pasa o no. Oh. A ver. Un ejemplo. Nadie tiene una tienda online que tenga ahora mismo activada, ¿no? Que tenga en línea. No. No. Vale, pues fijaros, os voy a enseñar un error, por ejemplo, o lo que para mí es un error, ¿vale? ¿Qué os parece esta ficha de producto? Normal. Fea, bonita, chula, me gusta, no me gusta. A mí me gusta por la sencillez. Tengo aquí un montón de datos, especificaciones, incluso valoraciones, porque utilizan lo que yo os comentaba de valor. En la parte de abajo tienen productos relacionados. Bueno, puedo decirle añadir a mi lista de favoritos, tal. No está mal, ¿no? Bueno, No. es una ficha de producto, ¿vale? Entre esa y esta, ¿veis alguna diferencia? Aparte de la talla, el que uno es zapato y otro es un chocolate, tal, ¿vale? Es decir, entre esta ficha del zapato y esta ficha de la tableta, ¿veis alguna diferencia? Añadir a la cesta. Añadir a la cesta. Bueno, en este caso no puedes añadir al carrito porque te dice que no existe, tienes que seleccionar la talla y entonces añades, ¿eh? Ah, vale. Es más dinámica. Más dinámica, ¿algo más? La apariencia. Tienes más fotos, ¿no? En la de joven zapatería, tienes muchas más Bueno, fotos. aquí hay muchas, ¿eh? Aquí hay muchas, ¿eh? Que están en el otro lateral. En la joven zapatería tienes el menú siempre disponible de categorías. Aquí, bueno, este lo tienes aquí. Hablo en la ficha, no, que no os digo cosas tan raras. Mirar por aquí, por la ficha, mirar esto de aquí y mirar esta de aquí. La información que me está dando aquí joven zapatería es la que necesito para vender, para comprar y solo la que necesito para comprar. Sí, te está diciendo las últimas unidades, tienes que correr, ¿no? Bueno, sí, pero ¿necesito algo más de esta información? No, en la otra sale el SKU y demás. El SKU, la categoría del producto y que está disponible. Bueno, que está disponible, si quieres lo puedo dejar. A mí me gusta más que si no está disponible me apagues el botón de añadir a la cesta. Pero bueno, os lo compro. Pero como bien dice José Ángel, estas dos cosas... Eso es un poco raro, no sirve para nada. A mí, a la tienda, claro que le sirve el SKU, pues que se lo gestione él. Pero a mí como cliente saber cuál es la referencia interna de ese producto... O es que, ¿qué pasa? Que somos tan guays que a partir de ahora, cuando vayamos a Isabel a comprarle un chocolate, le voy a decir, Isabel, ponme 2 tabletas del PF01-000701. Pues no. Pero a mí me ha pasado en Amazon de llamar al servicio telefónico por un producto que no me queda muy claro el color o alguna descripción y me pregunta, ¿me puede decir la referencia, caballero? Ya, claro, entonces... pero es que Amazon tiene 250.000 productos y chocolates artesanos a Isabel tiene 50. Eso serviría solamente para libros, en todo caso. Y si soy una tienda de repuestos como Susana, posiblemente tenga que poner la descripción porque mis clientes van a buscar por referencia técnica. Eso es otra cosa. A ver, perdéis el norte alguna vez. Y os he dicho, y soy muy pesado, ¿vale? Y vamos a estar todo el mes de noviembre juntos y al final algo de pozos quedará. No pongáis nada en la web que no le sirve al cliente. A un tío que compra chocolate, la referencia de la tableta le trae al pairo. Que es que no le sirve para nada. Y en Amazon le sirve por lo que te digo, porque es que hay 250.000 productos. Pues vale, en Amazon lo tengo y ya está. Pero aun con todo en Amazon, yo creo recordar, Aaron, corrígeme, que no está muy visible, ¿eh? ¿Puede ser? Es que además en Amazon no hablas nunca con el dueño de la tienda. Ahí probablemente no, pero hablas con Isabel personalmente. Pero yo entiendo lo que dice Aaron, ¿eh? Con atención al cliente, yo he llamado varias veces a Amazon y cuando te preguntan, bueno, o incluso cuando no la encuentras o me ha pasado, a ver, ¿dónde está buscando? Y yo le digo, pues he buscado
zapato, suela de corcho, Sí, claro, pero sin no sé. que sí, pero fíjate, estoy ahora aquí en esta zapatilla Vans. Están especificaciones técnicas mucho más abajo. Sí, Claro. Sí, que no está tan a la vista ya. Pero no me ocurre. Joder, tengo las cosas necesarias para comprar. Que es que no, que somos muy dados a meto más información porque esto le va a ser más útil a mi cliente. No, que esto no funciona así. O sea, si tú quieres luego, a ver, yo veo perfecto que luego cuando alguien me mande a mí el pedido, en el albarán que me mandan pongan la referencia del producto. Vale, os lo compro. Pongan cualquier historia, os lo compro. Pero en la ficha que pongo en la web, ¿para qué quiero ver eso? Si no tengo ninguna necesidad de ver ese dato, ¿vale? Entonces lo que os quiero decir es que intentemos, como os decía, que dar o sacar solamente aquellos datos que realmente sean necesarios, ¿sí? ¿Vale? Entonces, repito, lo que os estaba preguntando, que nos hemos ido un poco. Estábamos hablando con María José, ¿no? Sí. Venga, hemos dicho, entonces ya tenemos las 3 páginas, ¿vale? La página home, ¿vale? La página de categorías y la página de productos. Son las 3 páginas bases de un e-commerce, ¿vale? Luego hay páginas de información, sí. ¿Hay páginas de blog? Pues hay e-commerce que tienen blog. Sí, hay muchas más cosas, pero eso van a tenerlo todos los e-commerce. Luego tendrán un carrito, pero esas cosas suelen venir montadas, ¿vale? Yo os hablo de las cosas fijas que vamos a tener. Entonces, este menú lateral que hablábamos solamente se suele sacar en las páginas de categoría, ¿vale? Y es lo que se llama un buscador horizontal o un buscador por etiquetas, ¿de acuerdo? Y nos permite acceder a los productos por datos de los productos que no forman parte de una categoría, ¿vale? Ejemplo del vino. Imaginaros que yo tengo una tienda de vinos, ¿vale? Y en el menú de mi tienda de vinos pongo exclusivamente 3 categorías. Vino tinto, vino rosado y vino blanco. ¿De acuerdo? Sí. Cuando yo entro en mi categoría de vino tinto, muestro las 400 botellas de vino tinto que vendo en mi tienda online. ¿Tendría sentido que a la izquierda tuviese unos filtros para que la gente pudiese filtrar? Totalmente. Para Claro. poder elegir por ¿Qué filtros podría poner? por precio, fundamentalmente. Precio, ¿qué más? Denominaciones de origen. Denominaciones de origen, ¿qué más? Tipo de vino, joven, Crianza, reserva, gran reserva, ¿vale? Por ejemplo. Y ya no tendría que tener una categoría de reservas, ni una categoría de denominaciones de origen, no, sino que sería una manera de filtrar mis vinos tintos. Y tendría 3 categorías, tinto, blanco y rosado. Y luego haría unos filtros. Entonces esos filtros son los que se van a poner en ese menú lateral. Eso es una opción, ¿vale? Entonces, primera pregunta. Ese menú lateral, ¿vale? Voy a tener, o puedo tener, una de las cosas que suelen poner son los filtros. ¿Qué implica poner filtros en un menú lateral? Una navegación más rápida. Una navegación más rápida, ¿sí? Estrechar la pantalla, hacerla más Estrechar pequeña para ver otras cosas. Estrechar la pantalla, ¿vale? Pero ¿qué me implica a mí como tienda? Como dueño de la tienda. Categorizar todos los productos con esas, saber cuando filtra el cliente, saber qué productos cumplen esos filtros. ¿Y eso qué significa? Que a cada producto tengo que asignarle unas palabras clave de, yo qué sé, pues de crianza, horquillas de precio, no sé, como unas etiquetas para que se correspondan con el buscador. Correcto. Que
cuando yo haga un buscador lateral, unos filtros laterales, como veremos cuando lleguemos a hacer los filtros laterales, eso supone que los filtros laterales tienen que responder a una característica de mi producto y que tengo que ser capaz de poner todos los productos, tengo que ser capaz de establecer esa característica. O sea, un montón de trabajo más. No, claro. Sí, sí, pero a lo que me refiero es que si yo, por ejemplo, soy pastelería tolosana y meto un filtro lateral en el cual pongo sin gluten, por ejemplo, sin frutos secos, por ejemplo, sin lactosa, por ejemplo, y que la gente los puede ir marcando, significa que yo cada producto que dé de alta en mi tienda, de alguna manera tengo que etiquetarlo si tiene o no tiene gluten, tengo que etiquetarlo si tiene o no tiene lactosa y tengo que etiquetarlo si tiene o no tiene frutos secos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Porque claro, ¿qué ocurre? Cuando yo hago un filtro, los filtros tienen que permitirme filtrar los productos y además tienen que permitiros filtrar los productos de manera inequívoca. ¿Vale? Vamos a los quesos de David, ¿vale? Que hace rato que no habla David. David podría tener un filtro de quesos que podría ser por tipo de leche. De vaca, de cabra, de oveja y otras, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cada queso que él diese de alta tendría que bueno, podríamos tener, si queréis, mezcla, por si es cabra y vaca o mezcla de varias leches y otras, ¿sí? 5 filtros. Si David tiene 5 filtros y tiene 100 productos, ¿vale? Y en el primer filtro me salen 20, en el segundo 20, en el tercero 20 y en el cuarto 20, en el quinto filtro, ¿cuántos productos tienen que salir? Yo no te he entendido la pregunta, disculpa. Yo tengo 100 productos en mi categoría, 100 quesos, ¿vale? Y tengo un filtro por tipo de leche, ¿sí? Y tengo 5 filtros. Tengo 5 tipos de leche, ¿sí? Cuando alguien selecciona el primer tipo de leche, de los 100 quesos se te seleccionan 20. Cuando alguien te selecciona el segundo tipo de leche, de los 100 quesos se te seleccionan otros 20. Cuando alguien te selecciona el tercer filtro, otros 20. Cuando alguien te selecciona el cuarto filtro, otros 20. Y cuando alguien te selecciona el quinto filtro, ¿cuántos se te podrían seleccionar? No, Ninguno. Otros 20. Claro, los que quedan. Claro. ¿No hay quesos de mezcla? Sí, no, es que hay una categoría que es mezcla. Ah, vale. He creado cabra, vaca, oveja, mezcla y otros. Vale, Lo que quiero decir es que si el queso de tetilla es de vaca, me saldrá cuando seleccione el filtro de vaca, pero no me podrá salir cuando seleccione el filtro de cabra. Sí, ¿vale? cada uno tiene solo una categoría. Claro, y además no solamente eso, sino que además, si yo tengo 100 productos, tienen que estar, todos habéis hecho la ESO, la EGB o la enseñanza mínima obligatoria o la que sea, y os han hablado de conjuntos, ¿vale? Pues los filtros son subconjuntos y todos los subconjuntos tienen que dar el conjunto entero. Ni un artículo más ni uno menos. Es decir, David no puede recibir un queso de tofu y no ponerlo pues lo tendrá que poner en otros, pero lo tiene que poner en otros. No puede no ponerlo, porque si no, en el momento en que yo aplique filtros, ese queso se quedaría fuera. ¿Lo entendéis? Sí. Sí, no, y además es bastante complejo el tema. En WooCommerce eso se puede solucionar, ¿no, Isaac? Sí, claro, en todas las tiendas online se pueden hacer filtros. Pero sí, pero bueno, sí, más que por lo que comentas también de los filtros, o sea, la complejidad viene con lo que dices. Yo selecciono, imagínate, tal y tal, y es un segundo filtro. Y lo típico de que aparece entre paréntesis el número de productos y después al clicar el segundo filtro que digamos que comparte características con el anterior ya no son 20 sino 5. Entonces, ese tipo de filtrado lo hace WooCommerce automáticamente cuando tú has categorizado bien los productos, ¿no? Claro, pero si aquí el problema, a ver, hasta ahora no estamos hablando de plataforma,
tecnológica, que ya la encontraremos, y esto está súper superado hace días, ¿vale? Esto de los filtrados, ¿vale? Estoy hablando de que la gente quiere filtrar sus productos sin tener unas opciones de filtrado. ¿Me explico? Sí, lo que quieres decir es que tenemos que darnos el trabajo de etiquetar todos y cada uno de los productos para que luego los filtros Si funcionen. los quieres filtrar, y si no, no los filtres. ¿Vale? O sea, a ver, si yo, por ejemplo, cuando recibo, si yo tengo mi tienda de vinos, ¿vale? Y he recibido y pongo un filtro que son de denominaciones de origen, ¿vale? Y vendo también en mi tienda de vinos Don Simón, pues Don Simón no es de ninguna denominación de origen. Entonces, o lo preveo y creo un filtro que sea sin denominación de origen, o entonces estoy incumpliendo los filtros. Porque el conjunto de todos los filtros no me va a dar el conjunto de vinos. ¿Lo veis? Sí, Entonces, pero dime. también quería decirte, porque tengo en la cabeza ahora mismo pues tiendas que funcionan así. Por ejemplo, en mi sector hay personas que tienen etiquetados los alimentos, por ejemplo, por kilómetro cero y Sí, por ecológico. sí, Y bueno, pues esas dos, para no ir a más cosas. vale. Si cumplen los dos requisitos, estarán en un filtro. Pero Claro. si tú quieres kilómetro cero y no ecológico, Estará solo en va a otro. salir. Claro. Claro, pero lo que te quiero decir es que no siempre haciendo los filtros tienes el total de los productos, porque hay productos que tienen las 3 etiquetas seleccionables, hay otros productos que solo tienen uno. Por ejemplo, este tomate es kilómetro cero, pero no es ecológico. Claro, pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿vale? Tú me estás hablando de 3 etiquetas, ¿vale? Que son complementarias entre ellas. Y yo te estoy hablando de una etiqueta de las subetiquetas, por decirlo así. Voy a intentarte poner el ejemplo, a ver si soy capaz de enseñártelo. A ver, un segundito que te enseño. A ver, estos creo que lo tienen. Y esto yo creo que también lo tienen. Vale, a ver, vamos a ver. A ver. Vale. Comparto la pantalla, ¿vale? ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Vale. Sí, se ve. Yo aquí, ¿vale? Si yo en marca tengo 2 marcas, ¿vale? En esta categoría tengo que tener 21 productos. Si tengo más de 21 productos, este filtro está mal hecho. ¿Estás de acuerdo conmigo, María José? Sí, correcto. Eso es a lo que me refiero yo. O sea, si yo filtro por marca y tengo aquí tengo 5 camisetas de esta marca, ¿vale? Y cuando le doy me lo filtrará, ¿vale? O si quito este filtro, 16 camisetas de la otra marca, ¿vale? Pero si yo tengo 23 camisetas, este filtro está mal hecho. Sí, correcto. Claro, fíjate que da la casualidad que en talla tengo tallas de todas ellas y coincide 21. ¿Vale? A eso es a lo que me refiero. Claro que si yo selecciono Napajiri y entonces estos valores me cambian. Y puede ser porque lo que tú me estás diciendo, kilómetro cero, ecológico y otro filtro, son filtros complementarios. Pero yo lo que me refiero es cuando son filtros de la misma categoría. El filtro de denominación de origen, la suma de todos sus subfiltros me tiene que dar el total de artículos en esa categoría. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Lo que pasa es que no estoy intentando pensar por qué no encaja con lo que te digo. Porque para ti son filtros, para ti kilómetro cero y ecológico es como si fuese marca y talla. Pero, por ejemplo, en los productos ecológicos que no hay marca y talla, nadie va a filtrar por lechugas, por ejemplo. No, claro, pero es que los filtros sirven para hacer algún tipo de esto, ¿cómo se llama? De clasificación que no puedes poner aquí, ¿vale? Yo he entrado, fíjate, aquí hay mucho más tajo, ¿vale? Yo he entrado por sneakers hombre, ¿vale? Pero fíjate, marcas, tacatán, pero tallas, ostras, ya no hay talla de todos. Claro que si yo selecciono Lois, pues posiblemente ahora
el resto de filtros cambian. ¿Veis? El 46 ha desaparecido. Porque ya no puedo seleccionar ninguna zapatilla Lois del 46. ¿Lo ves? Sí, sí. Si yo ahora selecciono los zapatos que quiero del 46, automáticamente lo que me habrá desaparecido, ¿vale? Bueno, en este caso no sé por qué me han desaparecido las marcas, porque como he hecho antes el filtro, pero me hubiera desaparecido Lois como marca, ¿sabes? Entonces a lo que me refiero es que cuando es un grupo de filtros, la suma de todos esos opciones del filtro tienen que ser el total de artículos, porque si no, no los estás clasificando bien. Pero entonces, en el ejemplo que yo te estaba poniendo, ¿Sí? los filtros que te he comentado no tendrían que estar ahí. Sí, pero son filtros individuales. O sea, para mí, ecológico es la talla y kilómetro cero es la marca. Porque yo puede ser que seleccione un artículo que es seleccione ecológico, ¿vale? Y no haya en esa categoría no haya ningún artículo ecológico que sea kilómetro cero. Entonces ya no podré seleccionar kilómetro cero. Y la categoría sería la lechuga, ¿no? La que tú quieras. Por ejemplo, quiero decir, yo pondría en categoría el producto, en este caso lechuga, y Sí. los filtros serían de kilómetro cero y de... Sí. Vale. ¿Vale? Y entonces lo que os digo es eso, si yo ahora me voy a esta otra, que también es la de zapatos que habíamos visto antes, ¿vale? Y yo me voy a esta otra, y cuando pincho aquí, le digo que quiero el fabricante, por, yo qué sé, pues este fabricante, ¿vale? Pues automáticamente el filtro del precio me pone 39 a 80, ¿vale? Sin embargo, si quito este fabricante, pues, bueno, en este caso me pone lo mismo. Vamos a poner, por ejemplo, fíjate, el color tengo todos estos colores, pero cuando selecciono ese fabricante, color ya solo me quedan dos. Porque este fabricante, aplicando este filtro, no puedo aplicar nada de esto, ¿sí? Vale, entonces... Pero sin filtros, perdona, sin filtros yo tengo 7 productos, 3, 3 y 1. Cuando yo sumo aquí, tengo 7. Cuando yo sumo aquí las tallas, ¿vale? Bueno, las tallas es más difícil. Cuando subo el color, tengo 7 colores. Porque Vale. cada subfiltro me suma el total de los artículos disponibles. ¿Sí? Ok, sí, que por ejemplo, en el ejemplo que yo que te estaba poniendo, tendríamos a la izquierda, por ejemplo, verduras y frutas, y si yo solo tengo en total entre verduras y frutas 20, Sí. pues ahí saldrían las 20 conforme aplicase los filtros, aunque algunas de ellas compartieran dos de los subfiltros posteriores que pueden ser Claro. el color. Es que tú piensas que estabas. Conforme tú vas avanzando en los filtros, el resto de filtros se van acomodando para seguir cumpliendo. Vale, pero en principio los 20 tipos que tengo de frutas y verduras aparecerían siempre completos en el menú de la izquierda. Claro. Tú imagínate que tienes una sección, una categoría de frutas, ¿vale? Sí. Y tú, por ejemplo, pones un filtro que sea con pepitas, ¿vale? Sí. No, claro. Otro filtro que es con hueso. Y otro filtro que es, yo qué sé, pues sin nada, ¿vale? Entre todos esos 3 filtros te tienen que sumar 20. Los artículos que tengas con pepitas, con hueso y sin nada, tienen que sumar 20. O tienen pepitas, o tienen hueso, o no tienen nada. Ok, sí. ¿Vale? O sea, claro, si yo selecciono sin nada, se me pone el plátano. ¿Vale? Por decirme algo que no tiene nada. ¿Vale? Si quito el filtro de plátano y selecciono con pepitas, pues se me pone el melón y la sandía. Pero no se me puede encender la cereza. A eso es a lo que me refiero con los filtros. Y a que me refiero que si tú sumas esos 3 filtros, ¿vale? Te tienen que sumar 20 artículos. Si en vez de tú sumas los productos que tienes con pepita, los que tienes sin pepita, los que tienes con hueso y los que tienes sin nada, y te suman 16 y tienes 20 artículos en la categoría de frutas, es que hay 4 frutas que no has categorizado bien. ¿Vale? Sí, o correcto. que el filtro que tú estás montando no tienes la información.
que también puede pasar. Imagínate que eres una tienda de ropa y que tú haces un filtro lateral de composición. Pues tienes que tener acceso a la composición de todos tus productos, si no, no lo puedes usar como un filtro. A eso es a lo que me refiero. Sí, eso en Amazon pasa mucho, que te dicen, tienes 12.000 productos disponibles de lo que hayas buscado y luego cuando pones un filtro en concreto de una cosa, ya no hacen el total de 12.000 porque muchos de los productos no tienen esa información. No tienen esa posibilidad de filtrar, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí, bueno, entendido. Ir dándole vueltas, que mañana iremos al diseño de la home, al diseño de la categoría y al diseño de la página de producto y posiblemente entraremos. Mañana os preguntaré, ¿vale? Necesito saber quiénes habéis estado en el módulo anterior y tenéis disponible un WordPress para poder trabajar con WooCommerce, o si necesitáis de alguna manera que os instalemos algo,